que el agua es el arma estratégica en todo tipo de guerra. Ojo, que la gente no es consciente de que todo tiene que ser 100% renovable, porque eufemísticamente, es una puñetera estafa, las han llamado verdes, no son verdes ninguna. O sea, tiene un impacto muy importante. El último gran estado que hubo en todo el Mediterráneo fue el romano. Sigue sin haber ningún otro, porque la Unión Europea es un estado fallido. Todo lo que es de piedra muy antiguo, no tiene papeles y no está documentado, se ha llamado por sistema romano. Y en algún pueblo te llegan a decirlo. Sí, el puente romano está ahí abajo. Dice, pero lo hicieron los moros. O sea, así, te lo dicen así. Los mejores especialistas en minería romana se hartan de decir que no había ni esclavos ni niños, que es otro de los mitos que te colocan. No que había niños en las minas. Es lo que a ti te gustaría que habría, porque estás trabajando la leyenda negra romana, ¿me entiendes? Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Vaquero Podcast. En esta ocasión tengo el placer de tener a Isaac Moreno, geógrafo, historiador e ingeniero. Bien hallados. Quería preguntarte en primer lugar, antes de meterme en el mundo romano, que a mí me encanta, yo creo que a todo hombre le gusta el mundo romano, quería preguntarte un poco, tú que sabes de infraestructuras, sobre todo relacionadas con el agua, por lo que pasó en La Dana. Por si realmente fue algo, como nos han intentado vender, efecto del cambio climático o por incompetencia en la gestión. Los segundos, sin ninguna duda, sí. Pero no una gestión a posteriori de la catástrofe, que también, sino una gestión anterior a la catástrofe. Es decir, las zonas inundables tienen una característica aterradora, es que se inundan, ¿verdad? Es una cosa de perogrullo. Pues a pesar de ser inundables, de estar catalogadas como tal, de estar en toda la cartografía SIG de la Comunidad de Valencia y de la Confederación, se estuvieron construyendo allí, en esas mismas zonas, durante décadas. Claro, ¿quién es el responsable de eso? En décadas gobierna mucha gente, ¿de acuerdo? En ambas administraciones. Pero eso es lo que ha ocurrido. Y ya pues para aumentar un poquito el desastre, el despropósito, no se instalaron las infraestructuras que podrían haber minimizado muchísimo una catástrofe de ese tipo, que por cierto es recurrente. Ha ocurrido más veces y va a volver a ocurrir más veces, sin ninguna duda. Y no se instalaron, y ahí sí que puedes tener ya más acotado las personas responsables, ¿no? Porque había un plan para hacerlas desde el año 2000, 2004, y finalmente ese plan fue a menos hasta que lo desecharon. No se hizo nada, y luego cuando truena se acuerdan de Santa Bárbara, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues porque nos han hecho unas infraestructuras que igual no habían evitado la catástrofe en su totalidad. Igual había habido algún muerto, pero no 200 y pico, ¿de acuerdo? Eso es algo que a la gente no le gusta oír, ¿sabes? Yo lo dije, por cierto, en el programa de Horizonte. Incluso conté un poco la secuencia, ¿no? Cómo había llegado a la nada absoluta, es decir, cómo no se había hecho ninguna infraestructura. Pero me llamaron de más televisiones, fíjate lo que es la vida, que tú lo conocerás perfectamente. Me dijeron, ¿qué nos puedes contar de esto? ¿Quién ha tenido la culpa? ¿Quién no ha avisado? Digo, pues mira, no sé quién no ha avisado porque esto es una cosa que se está investigando. Pero sí sé lo que ha ocurrido antes para que estas cosas pasen, ¿no? Y que ha habido responsables y que alguien ha puesto una trampa en la que han caído, de momento, 200 muertos y muchísimos daños materiales, bienes materiales, y probablemente volverán a caer. O sea, eso es así, mientras no se hagan las infraestructuras. Bueno, pues normalmente a esa respuesta mía decían, bueno, ya te llamaremos, sí, eso. Así es como funcionan los medios de comunicación, que llaman eufemísticamente, ¿no? Que manipulan, pues, un poco a su gusto, ¿no? Claro, no solo que no construyeran infraestructura, sino que también han destruido infraestructura. Ahora están como mal vistas las presas, no sé por qué. En ese caso no ha sido la destrucción de ninguna presa la que ha provocado esto. Pero se podía haber construido varias presas, no una, la de Cheste, ¿no? Que es la famosa que tú lo mencionas, ¿no? Hay presas también que sirven para mitigar las crecidas, ¿no? Que es una especie de presas con agujeros, ¿no? Que son de laminación, que se llaman, que van reteniendo la riada. Y eso hace que en lugar de ver una ola gigante en unos pocos minutos, pues eso se lamine y vaya durante muchas horas más, y de esa manera no ocasiona los daños que ocasiona. Hay que hacer encauzamientos, porque el barranco del Pollo pues estaba lleno de cosas, no solo de cañas, de coches, de piedras, de puentes que se rompían y se caían al cauce y rompían el de más abajo. Esas cosas ocurren. Entonces, si tú no preparas eso para soportar una riada impresionante, como en su día se hizo la variante sur del cauce del Turia, ¿no? Allí en Valencia, que desde luego ha salvado a Valencia de una catástrofe importante en esta ocasión,
Si tú no haces esas obras que estaban ya previstas, que había incluso 3 o 4 modelos diferentes, la de máximos, la de medios y la de mínimos. Finalmente decían, es que esto, claro, provoca mucho impacto ambiental, ¿no? Porque las cañas y algún pato que hay en las cañas, bueno, pues los animales del cauce, cierto, tiene su impacto ambiental, claro. Pero claro, hay que introducir una variable en el impacto ambiental. La gente que tú has instalado o que el gobierno o las administraciones han instalado en la zona inundable. Porque forman parte del impacto ambiental. 200 muertos no es ninguna tontería. No, está claro. Claro. Y entonces, bueno, les pareció que tenía demasiado impacto y desecharon incluso la variante, digamos, de mínimos, ¿no? Y no se hizo nada. Y eso además se hizo en el último día, que recuerdo cuando lo mire bien, de la legislatura de Zapatero, justo cuando entró Rajoy, ¿de acuerdo? De forma que le pasaron la patata al otro diciendo, declaramos el impacto ambiental que es negativo y no se hace esto. Y luego ya nunca más se hizo nada. Ni se volvió a sacar información pública, ni se volvieron a proponer más variantes, no se ha hecho nada, ¿no? Curiosamente, la persona que firmó, que desechó aquello, era una persona que debería estar hondamente preocupada por el cambio climático, ¿no? Porque era la secretaria de Estado para el Cambio Climático. Fíjate, se llamaba así. Teresa Rivera, que la conocemos todos, que ahora luego ha tenido otras vicisitudes administrativas y ahora está pues en Europa o por ahí, ¿no? Entonces, coño, el cambio climático, pues a la población nos instan a que nos preocupe mucho, ¿no? Pero a ellos les preocupa muy poco. Pues tú estás preocupada por lo que te va a ocasionar el cambio climático, las catástrofes estas de nuevas riadas y de fenómenos meteorológicos tremendos, coño, pon los medios, porque sabes que te va a ocasionar daños. Tienes además precedentes muy bien documentados de que en esa zona de Valencia ha ocurrido muchas veces en los últimos siglos y que es recurrente. Pues cogen y lo quitan, y no hacemos nada. Claro, si ellos no tienen fe en el cambio climático, ¿por qué se la exigen a los demás? Pero ya no solo que no hicieran eso, sino, por ejemplo, la limpieza de los ríos. Es que forma parte de las obras. Pero que no permiten que lo haga es otra que gente. Forma parte de las obras en el sentido de que es un río que ya no puede comportarse como un río, porque es que lo han urbanizado hasta la orilla. Tú has visto las casas al lado del Barranco del Pollo. Eso lo tienes que acondicionar como un canal que sea capaz de absorber la mayor riada del mundo. Luego eso ya no es una limpieza. Los canales tú los habrás visto limpios normalmente. No tienen por ahí cañas, ni cosas, ni coches aparcados. Pues en los barrancos sí, la gente aparca. O sea, donde puede, por ejemplo, ¿no? Y tiran basura, y tiran cosas, y se acuerdan que está sucio, pues cuando pasa esto, ¿no? Y hay que establecer presas de laminación, que se llaman, en el propio cauce. Pero ahora están como mal vistas las presas, porque se supone que afectan a la naturaleza, como si el hombre en sí, como ser social, como sociedad, no impactara desde siempre en la naturaleza. Exacto, sí, siempre hemos impactado. Las presas impactan en la naturaleza a veces negativamente y a veces positivamente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el embalse del Ebro, allí en Arija, que se llama así, aunque es en la Cuenca Alta, ha creado la mejor zona húmeda que ha tenido el norte de España nunca. Y es un ecosistema para aves de zonas húmedas impresionante. Bueno, se hacen censos anuales de aves migratorias y de todo. Ahí tienes un impacto positivo, sí, ¿sabes? No todo tiene que ser una catástrofe, claro, que es lo que venden ahora. Claro, al margen de que luego almacena agua pues para riegos y para otras cosas, porque la gente no quiere almacenar el agua, pero si no hubiéramos establecido los regadíos que hay en toda España, no podríamos ser 50 millones o no sé cuántos somos ahora. Igual teníamos que ser 10, porque de ahí no podemos pasar, no hay para comer, para todos, ¿me entiendes? Todo el mundo quiere que no haya impacto, pero ellos no se van a sacrificar los primeros, ¿no? Pues que se quiten los demás que estorban y ya como yo solo, ¿no? Eso es así. Sobre el impacto de la naturaleza, que se supone que están tan en contra. Claro, están en contra de hacer presas, por ejemplo, pero las energías renovables también impactan en el campo. Es decir, cuando ponen solares que tienen una base de cemento en medio del campo para poner placas solares, por ejemplo, o molinos, que eso para los pájaros, pues, te puedes imaginar cómo es. ¿Eso no impacta en la naturaleza? Impacta mucho, sí, claro que sí. También las presas son energías renovables, claro, también, es verdad, porque son saltos eléctricos y además de mucha mejor calidad, porque la sincronía que caracteriza a una no caracteriza a la otra y no provocan apagones. De hecho, ha sido la mejor energía renovable que hemos tenido nunca en España hasta que han aparecido estas nuevas energías renovables que se han centrado sobre todo en aerogeneradores y en fotovoltaica. ¿De acuerdo? Y los aerogeneradores tienen un impacto paisajístico brutal. Y de las aves, tremenda. Y las cicatrices que hablan en el terreno son impresionantes. Y las líneas de evacuación, que suelen ser de alta tensión muchas veces,
Y las centrales transformadoras, pues claro que impactan. Es que las placas solares, por ejemplo, tendrán más sentido en la ciudad, que no va a tener ese impacto. Por ejemplo. Bueno, es que se estableció un poco, eso se inventó para el autoconsumo, por eso efectivamente en la ciudad pues tendría más sentido, pero no, ahora hacen parques gigantescos, arrancando incluso olivos, ¿no? Ya sabes, todas estas cosas que salen, para que se suministre de energía no la zona donde se han puesto, que eso es un poco un vídeo que hice yo también de la injusticia energética, ¿no? Donde hace falta energía, que son las zonas industriales, las zonas costeras, normalmente en España es así, ¿no? A ver, los terrenos son muy caros, ¿no vas a poner aquí las placas solares? Bueno, pues instale usted un modo de energía que no tenga que fastidiar a otro, arrancarle los olivos, que además es que no generan riqueza en el territorio, ese tipo de parques. Ninguno. Los técnicos vienen de fuera, porque normalmente los pueblos no tienen gente preparada, ¿no? Para esas cosas. Les dan dos gordas, muchas veces, pues, por ejemplo, los aerogeneradores, pues, en la zona de la España deshabitada, pues les dan pues 3.000 euros, por ejemplo, ¿no? Al año por cada molino, que eso no es nada, o sea, no es nada. Y con eso pues están suministrando de energía, claro, y sobre todo la pasta que nos han sacado nosotros para que esa energía no sea una catástrofe, digamos, de rentabilidad, ¿sabes? Porque no son rentables, son muy ineficaces, muy ineficientes. La nuclear es más ineficiente, bueno, que todas son más ineficientes que esas nuevas renovables. Y ahora dicen, no, ahora empiezan a ser rentables, sí, pero usted ha metido en el cómputo que nos han sangrado impuestos durante décadas, porque se subvencionaban por el Estado, ¿sabes? El Estado no tiene dinero, somos nosotros. O sea, las hemos estado subvencionando, seguimos teniendo la electricidad más cara de Europa y dicen, no, ahora son rentables, ahora ya, claro, porque las hemos pagado nosotros, ¿cómo van a ser rentables? Y has quitado todas las demás, ¿sabes? Es que con el enfoque actual, ¿hasta qué punto son útiles estas energías renovables? Supongo que deberían de ser complementarias de otras, claro. ¿Verdad? Pero es que el absolutismo que hoy en día reina es que todo tiene que ser 100% renovable, porque eufemísticamente, y es una puñetera estafa, las han llamado verdes. No son verdes ninguna. O sea, tienen un impacto muy importante y no tiene por qué ser el 100% de ese tipo. Todas las energías tienen impacto, es evidente. Claro, porque lo que estás diciendo de compenetrarlo con otras, supongo que te referías a la nuclear, ¿no? La nuclear tiene mucho futuro. Sí, no me importa decirlo, ya lo he dicho. En España no lo sé, están cerrándolas. No, España es que la que no tiene futuro es España. Sí, digamos así, sí. Si solo fuera la energía nuclear lo que no tiene futuro en España, igual podríamos estar tranquilos, ¿sabes? No, aquí hay muchas cosas que no tienen futuro. Y bueno, sí, efectivamente, los países avanzados no solo no han renunciado a la energía nuclear, sino que las están instalando. Y además con nuevas, digamos, tecnologías. Que es más segura y menos contaminante que totalmente. antes. Totalmente. Llegan a quemar incluso los residuos de las más antiguas, de las anteriores. Se han hecho barbaridades con las anteriores. Los franceses han tirado a las fosas del Atlántico bidones y todos estos líos, ¿no? Eso igual tendría que preocupar a la gente. Eso ya no ocurre, porque eran esos residuos hoy podrían quemarse, ¿sabes? Ahí está Francia, con un montón de centrales nucleares que va a renovar y va a continuar, además, poniendo otras nuevas. No va a renunciar nunca a la energía nuclear. Porque no puede, porque si quiere sobrevivir como país, tiene que seguir teniendo centrales nucleares porque tiene la bomba atómica y necesita producir con el plutonio con las centrales, ¿me entiendes? Nosotros no tenemos nada, ni la bomba atómica, ni centrales nucleares, ni cerebro, ¿verdad? De hecho, me acuerdo que el presidente decía, vamos a ser un país con energía 100% renovable. No se lo cree ni él. Eso no es real. Lo que va a hacer es capar la capacidad energética del país. En todo caso, si logramos hacer eso, nos costaría carísimo. Carísimo, porque incluso la industria huye de energías tan poco eficientes. El aluminio ha cerrado en Galicia, porque no puede pagar lo que le cuesta eso. A pesar de las subvenciones que les hemos dado, que se las damos nosotros, que cada vez que hablan del Estado somos nosotros, o de las administraciones. Y a pesar de todas las ayudas que les han querido dar y de asegurarles la energía que de las renovables es insuficiente, han dicho no podemos pagar a este precio. Y se han ido a otros sitios que es que, por ejemplo, muchísimo más barato. Me corriges si me equivoco, pero se rieron mucho de Pablo Casado porque dijo que por la noche, o sea, que no se podía almacenar la energía de las placas por la noche y que era insuficiente, y que claro, y se rieron todos de él, y luego cuando tú vas a comprobar si hay esa capacidad de almacenaje, no la hay. Es decir, si no hay sol, no producen. Bueno, se ha corrido más en la generación que en el almacenamiento, sí, eso es así. Yo no soy experto en energías, ojo, ¿eh? A mí me interesó el tema geográfico y ambiental, que eso sí que me he defendido un poco, pero no soy experto en energías. Ya tenéis disponibles nuestros nuevos calendarios de 2026, con láminas de cada mes de algo significativo de España, y de otros lugares también hay alguno, pero principalmente de España. Así que si os gusta España, si os gusta vuestra historia, este es vuestro calendario, y recordad, no votéis al PSOE. No.
Pero es evidente que hay muchos expertos en todos los sitios que te están diciendo que la energía nuclear tiene que tener futuro a la fuerza. Ahora mismo se están instalando centros de datos en todos los lados, pero a mansalva, que consumen muchísima energía. En el Valle del Ebro, por ejemplo, aquí se les está asegurando esa energía de los infinitos parques de aerogeneradores que han puesto. Hay miles de aerogeneradores, miles. Tú puedes ir por la autopista entre Zaragoza y Logroño y no pasa un minuto sin que veas decenas de ellos. O sea, todo lo han llenado de aerogeneradores. Se va a llenar de centros de datos, allí, al abrigo de eso. Y las administraciones les tienen que soltar pasta, es decir, declarar de interés general para que no paguen los impuestos de construcción a los ayuntamientos de la zona, que se quedan a dos velas. Dinero que pierdemos nosotros, ¿no? También. Si pierden los locales, perdemos todos. Ayudas de todo tipo. No te preocupes que la energía la tienes asegurada, que si rompen los molinos ya pondremos 3. Pero si eso a veces igual no le interesa a la compañía energética y también les tenemos que volver a subvencionar para que eso tire para adelante. En Estados Unidos, el señor Trump, que unos lo tienen por loco y otros por cuerdo, ¿verdad? Pues ha dicho que cada centro de datos tiene que hacerse un plan con un mini reactor nuclear allí, para él solo, que no hay energía para tantos. Y ahora mismo, por ejemplo, pues hay empresas de estas que se dedican a la investigación y a la puesta en marcha ya de estos mini reactores que están cotizando en la bolsa americana y que les va muy bien, porque parece que tienen futuro. Aquí no solo se ignora eso, se demoniza y, bueno, pues si somos los reyes del pollo frito, los más listos del planeta, ya veremos a ver cómo nos va. A nivel de ingeniería relativa a los ríos, que yo creo que se ha dejado de trabajar desde hace mucho tiempo, ya no lo digo por la Dana, sino en general, de que no son productivos, de que prácticamente ninguno es navegable, salvo en algún tramo pequeño. ¿Crees que en España ha habido un déficit en cuanto a inversión y trabajo en ese ámbito? No tenemos grandes ríos, eso es verdad, no podemos compararnos con Francia, en cuanto a caudales, navegabilidad y todo esto que quieras. Vivimos gracias a las presas que se hicieron en los ríos. Si no, España estaba muerta, pues no tendríamos agua ni para beber, ni para cultivar, ni para regadíos, ni para nada, ni para la industria. Podría hacerse alguna cosa más, pero efectivamente se han demonizado. Dicen, no, es que esto hace unos daños tremendos al medio ambiente y tal. Bueno, pues porque el medio ambiente, insisto, yo creo que al hombre lo han sacado del factor del medio ambiente, ¿sabes? Entonces, bien, vale, hace daño al medio ambiente y también beneficios, por otro lado, ¿de acuerdo? Pero vamos, no veo yo que por eso se deje de trabajar, por ejemplo, en la energía hidroeléctrica, que está produciendo muchísimo, que son concesiones antiguas, por ejemplo, todos los Altos de Aldea Dávila y del Duero y toda esa zona, que están caducando y que deberían de volverse a conceder a empresas privadas que las renueven y las exploten de nuevo, porque es una energía que no podemos prescindir de ella, que ayuda, que es renovable además, que es renovable. Acabo de hacer un vídeo ayer mismo sobre el abandono de los altos hidroeléctricos del Alto Cinca en Aragón, en el Alto Aragón. Los tiene Confederación y un ingeniero industrial me ha explicado perfectamente cómo están abandonados, muchos no están produciendo, han llegado a estar parados 12 años porque a las empresas había caducado la concesión. ¿Qué sentido tiene esto? Han revertido a Confederación y Confederación pues no las ha vuelto a conceder, no las ha puesto en marcha, ha habido una riada, ha caído un poco de aterramiento en las tomas y no la han limpiado. Me hablaba de 50 millones de pérdidas, de euros de pérdidas de no tener eso en marcha, y estamos hablando de una energía renovable que es la mejor, además, dentro de las llamadas renovables. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué lo dejan tirado Pues cuando es una cosa lucrativa? Yo se lo pregunté, ¿sabes? Pero es que no me lo supo contestar. Decía que los tenían, digamos, toda la comarca estaba completamente perpleja ante esa actitud de la administración, ¿no? Porque eso dio vida a toda la comarca en su momento, ¿sabes? Tienen un siglo esos altos eléctricos ya, la mayoría, y hasta más de un siglo. Dieron vida cuando se construyeron, dieron vida porque la gente trabajó allí, ahora está todo automatizado, pero aún así, si eso está produciendo, pueden generar impuestos y riqueza a la comarca, que no viven ya más que 4, aquello está deshabitado, ¿no? Como toda la España está despoblada, ¿no? Que hay por ahí. Es decir, no se sabe por qué no lo hacen. Pues porque cuesta dinero un mantenimiento básico, mucho menos que lo que eso está produciendo, por supuesto, pero por lo visto no les interesa tanto como poner en marcha estos grandes macroparques de energías renovables que son nueva construcción, mueven proyectos, mueven nuevas construcciones, eso mueve mucho dinero a todos los niveles, ¿no? Y yo no sé, se oyen noticias muy feas ahora en la televisión, ¿no? Que de las grandes concesiones de las constructoras ahí se lleva la gente pasta de una manera
impúdica, ¿sabes? Entonces, pues yo no sé por qué no quieren mantener una cosa que está produciendo y que además es un tesoro industrial, porque lo hicieron los antepasados y podría seguir produciendo, y sin embargo echan el resto pues en este tipo de nuevas energías y grandes construcciones y parques que por supuesto impactan porque van a terrenos vírgenes donde no había nada, y aquello que ya está integrado en el paisaje, porque es que se ha integrado perfectamente, lo tienen abandonado. Esa era un poco la explicación que hacían en este último vídeo. Claro, porque el dinero que se está perdiendo ahí, porque se está perdiendo dinero continuo por no estar en lo operativo, claro, hay gente como la vicepresidenta que decía que el dinero público no era de nadie. Pero es que el dinero público sí es de alguien, es de todos los que pagamos para que esté ese dinero y lo están dilapidando. Desde luego, el de quien no es de ella. Eso es, de nadie no. De ella no. De quien no es de ella, es de todos los demás, claro. Pues yo no sé, pues... Es que yo que sé, la capacidad intelectual de la gente que no gobierna es muy escasita. Si llegan a decir eso, porque eso lo han dicho, ¿no? Me estás diciendo tú que esa frase la ha dicho la vicepresidenta, que no es de nadie. Sí, lo dijo ella. Bueno, pues no sé, que tenemos ahí la Cámara de los Horrores intelectual gobernándonos, porque eso no se puede decir así, ¿me entiendes? Pero es que me sorprende que ella misma no diga, uy, ha sido un lapsus. Porque es tan claro que el dinero público obviamente sí es de alguien, porque no se genera de la magia. Pues si no ha dicho hoy, perdón, ha sido un lapsus, es porque ya se había marchado de la rueda de prensa y alguien le dijo, oye, esto que has dicho ya no lo podía volver a decir, esto ha sido un lapsus. Ya te digo que es que la capacidad intelectual de los que manejan el barco, y se ve día a día, pues es que es muy escasa. Sí. Quería preguntarte qué es lo que te aproximó al mundo romano que tanto interesa a la gente, y es un poco también lo que divulga sobre más referente a la ingeniería, pero en tu canal. Sobre todo a la ingeniería antigua, porque yo de formación soy ingeniero, me he ganado la vida de ingeniero y he estado haciendo carreteras toda mi vida. Y entonces, como hablaban de vías romanas y de cosas así, yo decía, pero estos antiguos, los pobres, ¿qué van a hacer con estas cosas, no? Pues yo no sabía nada de esto. Luego me di cuenta que nadie sabía nada, no era yo el único, claro. Y bueno, pues decía, acá hay una vía romana, ibas y veías allí 4 piedras gordas en una ladera, una pendiente tremenda, y decías, pobres desgraciados, pues, con esto, ¿dónde van por aquí, no? Porque un mulo ahí se espatarra. Un carro, olvídate, y un tío, pues depende del calzado que lleve, también se mata. Es que es una cosa, y lo ponen allí, vía romana. Y esas hay cientos en España y en toda Europa, ¿no? Bueno, pues yo estaba perplejo, pero claro, luego ya piensas un poco, ¿no? Razonas, dices, pero si formaron un imperio tremendo en todo el Mediterráneo, se movían con soltura por todos los sitios. Esto no puede ser el camino por el que se movieran. Esa es una cosa absurda, ¿no? Y luego, poco a poco, pues me seguí interesando hasta que encontré carreteras romanas de verdad. Y me di cuenta que eran carreteras, que no era cualquier camino, claro, sino que eran verdaderas carreteras de alta tecnología, hechas por topógrafos, con una precisión en cuanto a pendientes, en cuanto a trazados increíbles. Dice, amigo, esto no lo hace cualquiera. Primero, no lo hace cualquier técnico, y segundo, no lo hace cualquier administración. Esto es un estado muy potente, porque cuando has ido encima de un terraplén, de una vía romana, que levanta 1 metro, y abajo en los taludes puede tener 12 o 14 metros, y has andado 10 kilómetros encima de él, calculas los volúmenes, y como digo yo en alguna conferencia, eso es una pirámide tirada en el suelo. ¿Quién ha podido mover eso? Evidentemente, el último gran estado que hubo en todo el Mediterráneo fue el romano. No he vuelto a ver ningún otro, Sigue sin haber ningún otro. Porque la Unión Europea es un estado fallido, para llamarlo de alguna manera. Se ha llegado a ser este. Bueno, quisieron poner una constitución en la Unión Europea y no sé qué, y como había un país que entró, yo creo que para sabotearlo, que fue el Reino Unido, pues que fue el que se opuso a la Constitución y a todo este lío. Y luego han dicho, ahora nos vamos después. Claro, cuando ya habían cumplido su misión dijeron, no vamos. Pero eso ya lo hacía De Gaulle, Entonces estudié historia y De Gaulle... Sí. De Gaulle se oponía a que entrase el Reino Unido de ninguna de las maneras porque decía que era la quinta columna de la Unión Europea y que además, iba a entrar para defender los intereses de Estados Unidos y para dinamitarla. Y tenía toda la razón. Y De Gaulle amaba la soberanía nacional de Francia y a la vez quería ser presidente de Europa. Tenía ahí esa dicotomía también. Fíjate que estuvo refugiado en Inglaterra, que si no es por ellos, los alemanes les sacuden, ¿sabes? Pues, no tenía mucho sitio al que irse tampoco, Bueno, ya, pero luego regresó a Francia y les odió para toda la vida. Claro, les conoció y dijo, no puede ser. Les odió para toda la vida, sí. Sobre lo que estabas diciendo de cómo eran esas calzadas romanas. Claro, mucha gente cree que son por restos o restos incompletos o reconstrucciones que hay. Es lo que decías tú, creen que era algo como muy arcaico y de arcaico, teniendo en cuenta las herramientas que tenían, no tenía nada. No, eran carreteras que todavía funcionan, muchas como carreteras. Algunas incluso están abandonadas en el campo, pero abandonadas de hace 2000 años, que no tienen la más mínima reparación.
pero son capaces todavía de ir camiones cargados de paja o de cualquier material por encima de ellas y no se hunden. Y yo he visto en Burgos, con una nevada de impresión, estaba la plataforma de la vía romana, por son terraplenes elevados, estaba limpia, la ventisca la había limpiado. Pasar allí un camión porque era el único camino limpio y eso no se mueve. Un camino mojado, un camino como todos los demás. Te metes en cualquier otro camino, incluso los modernos de concentración que están haciendo o que han hecho, y pueden tener blandones en algún sitio, en tiempo mojado, en tiempo tal. O sea, tienen una estructura brutal. Es que es un metro de piedra de distintos grosores, más gruesa abajo, más menuda arriba y finalmente zahorras. Eso tiene una capacidad portante impresionante. Y claro, luego te das cuenta que es que transportaban cargas increíbles. Hay monolitos de una sola pieza que no se pueden fragmentar en el centro de la península que pueden pesar 10 toneladas. Ponte el carro que tú quieras, ¿verdad? Pero eso hay que llevarlo discrecionalmente, como se suele decir, por la carretera, que mejor les viniera desde Barcelona, desde Cartagena, porque son encima muchos de ellos mármoles griegos, mármoles turcos, sí, o de Egipto. Pueden venir en barco a donde quieras, pero luego los meten en Carranque, por ejemplo. Que hay mármoles de todo tipo en columnas monolíticas. Luego, para transportar eso necesitas una buena capacidad portante. Yo he examinado muchas vías romanas porque he pasado décadas investigándolas y todas son igual de buenas. Es decir, todas tienen esa capacidad portante. Son excelentes, fueron excelentes carreteras. Una cuestión, bueno, no es mi época, yo soy contemporánea y me gusta mucho medieval, antigua no, pero aún así me gusta mucho todo lo romano también. Yo lo que he visto a la hora de ir a ver monumentos, por ejemplo, es que hay mucho monumento reconstruido, o en parte por lo menos, hay mucho monumento que dicen que es romano, sobre todo puentes, del puente romano y luego el puente no romano. Y creo que esa visión que has dado al principio de no me acuerdo qué resto era, decías tú, esto no es nada. Un camino que decían que era una vía romana. Claro, eso pasa mucho. Creo que hay mucha gente que atribuye a los romanos cosas que en realidad no son suyas. En carreteras y en puentes sobre todo, y también en presas, en obras de ingeniería. Precisamente es cuando me di cuenta que era la disciplina dentro de la antigüedad de la que menos se sabía. No es que se sepa mucho más de otras cosas, incluso de la propia vida o de aquella sociedad romana, porque se maneja mucho a golpe de mito todas estas cosas. Desde luego sí, bueno, otro tipo de monumentos, ciudades y tal que hubo se han reconstruido tremendamente, incluso en el siglo XIX, ¿no? El romanticismo, pues cogían el monumento que estaba caído y lo reconstruían entero, pero eso pasa en Turquía, en Éfeso y en todos los lados. O sea, de no haber nada más que un montón de ruinas a estar el edificio entero. El Teatro de Mérida es uno de los ejemplos aquí nuestro. Todo lo que ves del escenario no estaba, había unas pocas columnas en el suelo, lo demás no existía. Y fíjate, ahora ves un escenario que dices, wow, qué es bien. Que hay mucha reconstrucción que la vemos antigua, porque a lo mejor se ha hecho en la Edad Media, pero siglo claro... XIX, hasta el XIX no se ha reconstruido nada. Pero, bueno, el puente, ¿cómo se llama este que es de Asturias? Ese sí es de la Edad Media, ¿no? Eso es de la Edad Media plenamente. Sí, pero le llaman puente romano también. Ya llaman puente romano del orden de 1000 puentes en toda España, ¿de acuerdo? O sea, es que no significa nada. decir que son construcciones, alguna como este puente medieval, otras como dices tú del siglo XIX, que la gente de ahora no sabe de qué año es y dice, esto es antiguo. Y no es antiguo. Todo lo que es de piedra, muy antiguo, no tiene papeles y no está documentado, se ha llamado por sistema romano. Y en algún pueblo te llegan a decirlo, por los paisanos, ¿no? Y dices, sí, el puente romano está ahí abajo. Y dice, pero lo hicieron los moros. O sea, así, te lo dicen así. No romano. No, igual es del 19 o del 18, pero te lo dicen así pues porque no saben quién lo ha hecho, no se acuerdan, no hay papeles, los archivos se queman muchísimo, ¿sabes? La gente se piensa que está todo allí puesto con una placa todavía. Este puente lo hizo Alfonso X, sí, ahí está, listo para verlo, ¿no? Que, por cierto, me parece que en la historia general de España es Alfonso X el que dice que hubo unos fenómenos meteorológicos, unas grandes riadas, precipitaciones varios años seguidos, que tiraron todos los puentes de España. Es una frase que dice así, evidentemente todos no, porque está el de Alcántara y hay otros que se han salvado. Pero para el número que tiraron en ese momento, dijo todos, y efectivamente debió tirar muchísimos, si no todos, ¿no? Así que no esperemos ver en cada pueblo un puente romano, por Dios. Imposible. Es así. Hombre, hay muchos restos medievales, pero de la época romana hay menos y sobre todo menos conservados. Claro, y muchos mal identificados. En el tema de los caminos era catastrófico, porque no solo no estaban identificados los caminos romanos, sino que todos los que se habían identificado como romanos no eran romanos. Ese es el tema. Porque se pensaba que todos los caminos tenían que tener adoquines o losas en la superficie, que es con lo que tienen las calles de las ciudades romanas. Las calles, y las del siglo XIX tenían adoquines, claro, y las del XX, ¿verdad?
Todavía tenía adoquines, porque las bestias en la ciudad pues hacen sus cosas, hay que barrerlo y hay que regarlo. Tú no puedes tener eso de zahorras, de gravilla, ¿no? Pero las carreteras no pueden ser de losas ni de adoquines, porque tú tienes que ir a cierta velocidad con un carrito y un caballo y ahí te matas. Va el carro por un lado, el caballo por otro, y eso es una cosa que no tiene sentido. Y no lo hacían, claro. Te quiero preguntar por el acueducto de Segovia, pero antes te quiero preguntar, ¿conoces la presa que llaman, no sé si es romana, no, pero la presa romana de Consuegra? Que dicen que es la más larga y yo fui y era un muro. Bueno, tú no has visto mis vídeos. No, ese no. Es que tengo dos dedicados. Ese no lo he visto. Dos dedicados. Pues perfecto, cuéntalo, por favor. Consuegra. Evidentemente la tipología constructiva de ese muro, porque es que es un muro, no es una presa. Es que yo fui, era un murete como de... Es el muro, sí, entre dos fincas. Yo cuando lo vi dije, esto no es una presa, es un muro, punto uno. Pero además la técnica constructiva no se corresponde con las fábricas romanas, que hoy ya se empieza a saber un poquito y hay trabajos muy bien hechos de cómo son los puentes y las fábricas romanas y cómo no son las fábricas romanas. Pues por la comparación de la técnica constructiva, ya muchas veces sin bajarte del coche dices, eso no es romano. O dices, sí, eso es romano. Porque se ve inmediatamente la forma de construir, de unión de los sillares, las modulaciones, la forma de que no coincidan los tizones. Bueno, hay varias cosas que lo he explicado por ahí. Tengo vídeos también explicándolo. Yo dije, esto es un muro. Y entonces, bueno, pues incluso hice un estudio del acueducto que tuvo Consuegra, que pasaba por encima de ese muro. Acueducto de Consuegra, no de Consabura, que era la romana, no, esto es un acueducto del siglo XVI, no tenía nada que ver, del que habían existido restos que se han caído porque no era muy bueno. Hay fotos de unos arcos que ya no están, porque eran tan malos que se habían caído sin más, por su peso propio. No eran buenos, ¿me entiendes? Y bueno, sí, aquello suscitó una controversia tremenda. El ayuntamiento sacó un comunicado diciendo que todos los estudios arqueológicos decían que aquello era romano. ¿Quién era yo para meterme ahí en este? Son los que están enfadados porque yo me acuerdo que yo fui y dije, esto es un muro, no es una presa. Y ya se enfadaron conmigo. Pues no sé si fuiste antes o después de los vídeos. No, debió de ser antes. Claro, pues conmigo se enfadaron más. Porque evidentemente, pues igual tuvo más difusión. Pero Consuegra tiene cosas preciosas que pueden reivindicar sin tener que Sí, bueno, el nada. asunto es que en el segundo vídeo, pues ya aporté un documento donde en el siglo XVI una persona que se dedicaba precisamente a describir monumentos antiguos y tal, dijo que eso era un muro por el que pasaban unos caños por arriba que daban agua a Consuegra. O sea, que es que él lo vio y lo describió, con lo cual evidentemente era lo que yo ya había dicho al principio. Y eso pues ya no he vuelto a tener más contestación, porque cuando tú dices este camino no es romano por esto y por esto, o este sí es romano por esto y por esto, yo llevo 30 o 40 años diciéndolo, lo que recibes es silencio, un silencio atronador, ¿me entiendes? Nadie pide perdón por nada. Yo tuve insultos en las redes cuando dije que la presa de Consuegra ni era presa ni era romana. Es que solo quiero verlo para ver que no es una presa. Eso bueno, sí, ¿lo viste tú, que no eres especialista en esto? No. Bueno, pero había mucha gente que estaba excavando un año, otro año y escribiendo y no sé qué, y todos decían que era una presa romana, la más larga del imperio, efectivamente. Sí, sí, eso es lo que decía, que yo decía. Tienen allí un cartel espectacular. Bueno, pues eso es lo que ocurrió y luego pues recibe silencio. No me han vuelto a decir más. Vamos a hacer un estudio de las cales, haga usted lo que quiera. Ya dirán los resultados. No van a decir nada, claro. No, porque no les van a acompañar. Es que ya hay un documento que dice lo que era y cómo lo vio. Y que hay unos caños que son los mismos que han aparecido en otros lados, abajo y arriba, porque son trozos de un acueducto que todo el mundo reconoce que es del siglo XVI y ese formaba parte de ello. Además fue en 1800 y pico, en una riada que tuvo el río que pasa por allí cuando lo tiró. Es que está documentado todo, ¿me entiendes? Bueno, pues, pero es igual, o sea, yo, pues no sé, a veces hago vídeos donde molesto a la gente, porque claro, digo lo que creo, lo que pienso y lo que creo que sé demostrar. Igual no lo hago siempre, ¿no? Pero aquí está bien conservado, pero deberían de invertir más en el castillo que tienen, que es de los mejores conservados y creo que puede atraer a mucho público. Claro, Consuegra es una maravilla, sí, sí. No digo que no, sí, yo me limité a hablar exclusivamente pero de la presa no es una presa. Y de todo eso. Yo no sé a quién se lo dijiste tú, pero mi problema es que no sé cuántos, igual tiene 200.000 visualizaciones el vídeo. Entonces, claro, eso, pues, enfadó, claro. Enfadó. Y el segundo pues también tuvo muchas más, ¿no? Hombre, con la polémica siempre, Claro, pero bueno, el ayuntamiento se tiró a la piscina con el primero, ¿no? Porque sí, dijo, pues si no miran nada, ellos que saben. Dijo, no, porque nosotros tenemos informes y no sé qué y no sé cuántos. Y saqué el segundo en menos de una semana del primero. O sea, ¡pum! El segundo. Y ahí ya silencio total. No volvió a sacar ningún comunicado el ayuntamiento, ¿no? Para decir, pues sigue usted sin tener razón. O usted disculpe, que es que nos hemos... yo no necesito que digan nada, ni comunicados, ni nada más. Los pueden sacar en el sentido que les salga de la pelota, porque me da igual, ¿me entiendes?
yo voy a mi bola. Yo digo lo que tengo que decir, intento demostrar lo que creo que se puede demostrar y tiro para adelante. Y evidentemente, pues dejas damnificados en la cuneta a veces, claro, y a veces dejas amigos porque aquello funciona muy bien y estamos hablando de pues que haces publicidad de un yacimiento, claro, o incluso de un sitio que viene bien, y otras veces, pues por decir la verdad, pues se sienten ofendidos. Pues bueno, pues mire usted que lo que dices tú, que tiene un castillo maravilloso. Pero vamos, increíble. Que tienes muchísimas cosas en Consuegra. No pasa nada porque esto no sea una presa. Pues silencio, ya está, no pasa nada, ¿no? Pues no, se enfada, no sé, es una cosa... De hecho, no sé cuánta gente, ya incluso a nivel egoísta del ayuntamiento, no sé cuánta gente iría por esa supuesta presa, pero yo sí porque yo voy, porque me gusta mucho, el castillo tiene muchos visitantes, yo creo que atrae más el castillo que el otro, la verdad. No, a ver, si la promoción tú la puedes hacer y si luego hay un error de identificación, pues no pasa nada. Si yo no dije... mire, ustedes han estado trayendo aquí a gente y es mentira. No, yo dije, yo creo que esto no es romano por esto y por lo otro. Ya está, ¿sabes? Tampoco es para ponerte así. No, desde luego que no. 26º intento. Café Puerto Rico. Si te gusta el buen café y también si te gusta el colacao, es decir, el café con leche, este es tu café. Y tienes un 10% de descuento. Con el código Roberto Vaquero, todo en mayúsculas, 10. Te lo vas a perder. El café que tomo yo, buenísimo. Y si te gusta tomar bien el café, solo y al lado un vasito de agua, no mezclado. Te quería preguntar sobre el acueducto de Segovia, porque es quizá una de de los restos arqueológicos más llamativos, por así decirlo, de ¡oh, qué bien conservado está! En realidad está bien conservado, está reconstruido. Pero sí, pero la gente ya sabe que está reconstruido, ¿eh? Cuando digo la gente, digo los especialistas. Ya, la gente de a pie sí cree que es literalmente el romano. Claro, pero es que la gente es normal. Llega allí y dice, wow, qué cantidad, qué longitud, qué altura, qué no sé qué. Y como le da igual ver una piedra que otra, dice, pues qué entero ha quedado esto, ¿no? Pero no, está muy reconstruido, claro, porque ha habido épocas no muy largas que ha dejado de funcionar absolutamente. O sea, los reyes católicos lo tuvieron que reconstruir porque no funcionaba, ya no llevaba agua. Lo habían tirado los moros de la taifa de Toledo en un asedio a Segovia o algo así, lo habían destruido, porque lo primero que se rompe en un asedio, ¿no? El agua fuera. Eso se ha hecho siempre. Y se hará siempre. Ojo, que la gente no es consciente de eso, ¿eh? Que el agua es el arma estratégica en todo tipo de guerras. Sin agua no aguantas nada, claro. Sin agua no aguantas nada. Y luego se ha reconstruido en muchas épocas, claro. Tiene incluso allí una piedra conmemorativa de ¿quién es? De Isabel II, de 1860 o una cosa así, ¿no? Esta parte la reconstruyó, pues, Elizabeth no sé qué en el año 1860 y algo pone. He hecho un vídeo específico ya también sobre el acueducto de Segovia. He visto videos, pero estos no, y me interesa. Los voy a apuntar todos para verlos. Ya luego te escribiré para decir. Pues del acueducto de Segovia, desde luego, también hice otro, digo, ¿quién hizo el acueducto de Segovia? Porque realmente se sabe muy poco de quién exactamente lo hizo, ¿no? Porque hay una cartela allí tremenda donde hubo... Hay bastante pelea, ¿no? Sobre bajo qué emperador. Sí, porque hay como 3 tesis y son diferentes, ¿no? Cada uno apuesta por un emperador. Hay una que a mí me parece buena porque es arqueológica y que es que encontraron una moneda que circuló en época de Adriano, aunque es de Trajano, creo que circuló en época de Adriano, y la encontraron muy abajo, como casi en la cimentación, no debajo, pero casi en la cimentación, en el relleno de lo que son la cimentación de los pilares, ¿no? Y eso dice, pues bueno, no es posterior, porque esto está aquí, ¿verdad? Es anterior, tal vez no mucho, porque está muy abajo, pero claro, casi todas las hipótesis eran anteriores también a esa época, ¿no? No sé si hay uno que dice que es de Vespasiano, una señora, una historiadora también, hay varias tesis. Yo dije que no sabía de quién era, evidentemente. Es más, que es muy difícil saber de quién era, pero que ya es muy importante saber que es romano, que esta parte es romana y esta parte no. Y digo que es importante saber que es romano, porque en España igual hay 20 acueductos que se llaman romanos que no son romanos, pero para nada, son del 16 o del 18 y hasta del 19 hay alguno, ¿sabes? Que eran pues acueductos mineros o para mover molinos o para cosas de estas. Otros restos que a mí no sé, supongo que tendrás vídeo también, que a mí me gustan mucho, es de Tarragona, que también hay restos. De hecho, incluso hay restos de una iglesia visigoda allí también, en la misma... Sí. Está junto al mar, justo. Sí, en el anfiteatro, sí. En el anfiteatro, y me parece que está bastante conservado, pero también, como se usó para otros ámbitos, también está en parte reconstruido, ¿verdad? Bueno, sí, estaba en peor estado. El hecho de que tenga una iglesia encima, pues ya no es precisamente
Pero bueno, el anfiteatro ahí conserva parte del graderío, la forma de anfiteatro, que no es poco, desde ahí está la muralla, tiene mucho de la muralla, tiene partes del acueducto, tiene unas arquerías muy interesantes además, ¿no? Que parece que no fueron del acueducto primitivo, sí es romano, pero no son del primitivo que hubo antes porque existen restos de canal que daban la vuelta atrás a la vaguada y lo atajaron con esas arquerías. Se intentó en el siglo XVIII por un obispo reconstruir para volver a dar de nuevo agua a Tarragona. No iba a coger de las mismas fuentes que los romanos porque para empezar ni sabía de dónde lo habían cogido los romanos. Creo que fracasó, no llegaron nunca a tener, o dio agua durante muy poco tiempo o algo así, porque eso ya dejó de funcionar. Tiene cosas romanas, claro. Tengo también vídeos, sí, tengo vídeo de la muralla, tengo vídeo de los acueductos, no del anfiteatro, porque es una cosa como muy evidente, pues aquí un anfiteatro... Nada, nos debes un vídeo del anfiteatro, no hay más que hablar. No, hombre, pero es que el anfiteatro de Tarragona es muy evidente. Aquí un anfiteatro, aquí unos amigos, ¿sabes? Es que es una cosita que se ve desde arriba y ya. Pero el acueducto es más difícil de saber, porque el acueducto no son las arquerías. El acueducto es desde el que cogen el agua en las fuentes, todo el recorrido del canal del que no se suele conocer casi nada o solo pequeños trozos, hasta llegar a la ciudad. Las arquerías es solo un elemento raro, que casi ningún acueducto tiene arquerías. Y lo mismo vale para Segovia. No se sabe de dónde cogieron el agua los romanos. No se sabe cuál es el recorrido del canal aguas no está arriba. completo, claro. No, es que lo que se conoce es la cacera real que hicieron los reyes católicos desde Río Frío hasta el acueducto, es decir, de aquella reconstrucción, pero la de los romanos ya no se sabe de dónde venía, ¿de acuerdo? Entonces, todo no se conoce. Solo por hablar de algún sitio más que está más o menos bien conservado, en Mérida también hay mucho resto romano, ¿verdad? Hombre, pues fíjate, Mérida fue una capital importantísima. Claro, pues tiene varios acueductos, hasta 4. Por supuesto, todos los edificios de espectáculos, ¿no? Teatro, anfiteatro, reconstruidos o no, pero ahí están, los tiene todos. Tiene muchas cosas, sí, sí. Tiene muchas reconstrucciones posteriores, ¿verdad? De la diócesis ya de época de Diocleciano, porque fue capital de diócesis. Mérida fue la capital del norte de África y de toda España, de la actual península. Mérida, la diócesis hispaniorum. Época tardo imperial, ¿no? Claro, de Diocleciano, el año 290, una cosa así. Bueno, y Tarraco lo fue en la época... Tarraco es que desde el principio de los tiempos, una ciudad mucho más antigua. Octavio, las guerras cántabras, todo ese periodo mucho más antigua. Digamos, claro. Fue capital de provincia, pero ya... Claro, es que esos restos con que la hay República. son más antiguos que los de Mérida. Republicano, claro. lo de Mérida también es republicano, la fundación, pero lo que estoy hablando es que fue una capital muy importante ya tardo-antigua. Y en ese momento se hacen muchas cosas en Mérida, cuando se intenta reconstruir para hacerla la nueva capital de un territorio tan enorme, ¿no? Que eran las diócesis. Y yo también tengo vídeos de Mérida, pero muchos, ni uno ni dos. Hablo de que hay restos que para mí son precisamente tetrárquicos de aquella época de Diocleciano, ¿no? Por ejemplo, pues el de San Lázaro, el recrecimiento de lo que fue un sifón, que la obra de abajo es claramente Augustia, imperial, ¿no? De aquella época, con sus sillares, su opus quadratum. Los de arriba ya son de fajas de ladrillo, de una piedra más menuda. Eso es típico de la tetrarquía. No tienes más que ir a Oriente. Está lleno de acueductos tetrárquicos y de monumentos tetrárquicos. Bueno, y también en Occidente. Las fajas de ladrillo se ponen de moda en aquella época y cambia mucho la construcción. Lo suficiente para identificarla. Y el acueducto de los Milagros, las arquerías de los Milagros, también tengo vídeo, por supuesto, que yo creo que son precisamente de Diocleciano. El resto del acueducto no, porque el acueducto es subterráneo, menos las arquerías, que yo creo que sustituyen a un sifón. Como también era sifón el de San Lázaro, y cuando la tienen que reconstruir ha desaparecido por algún motivo las tuberías que formaban el sifón, pues porque había muchos conflictos ya, antes justo de Diocleciano, y vuelven a dar agua mediante estas arquerías. Que por cierto, también otra cosa que digo, las fuentes del acueducto de los Milagros no es la presa de Proserpina. Por la presa de Proserpina hay un arqueólogo ahí muy bueno, para mi gusto, en Mérida, que ya publicó hace muchos años, y yo lo digo continuamente en mis vídeos, porque le apoyo perfectamente su tesis, no es romana. No, pero nada. Y la de Cornalvo tampoco. ¿Y de qué época son entonces? Pues parece que la primera presa, porque hay varias épocas, la más bajita, la más antigua, puede ser musulmana, o sea, plenamente medieval, para una cosa de regadío, que seguramente cogía las aguas del acueducto ya roto, que tomaba mucho más arriba. Pero es que este mozo con investigaciones LIDAR y, bueno, pues como con lo que le han dejado, ha encontrado decenas de kilómetros de acueductos, aguas arriba de los 4 que tuvo Mérida, y es una investigación todavía pendiente de hacer, porque siempre se había aceptado pues lo de siempre. Cogen de esta presa, pasan por aquí, llegan aquí y ya está. Y así se tiran un siglo hasta que te das cuenta que no, que eso no era así. Y bueno,
yo considero que, ahora me corregirás así, ¿no? Que no hay tanta evidencia de esto que voy a decir, pero claro, los últimos romanos que están aquí, porque son romanos también, son los bizantinos durante la época visigoda, que hay una zona entera de España litoral que la controlan. De eso no nos queda mucha arquitectura, ¿verdad? No, y probablemente visigoda nos queda muy poco, porque se cuenta con los dedos de las manos, ¿me entiendes? El Tolmo de Minateda, que es una nueva fundación sobre un castro antiguo ya, también romano, pero que estaba arrasado completamente. O sea, seguramente con los escombros ellos hacen allí la basílica y otras cosas, ¿no? Dicen que es también Recópolis, lo de Zorita de los Canes, dicen que también es visigodo. Yo no lo sé, pero sí que sé que hay gente que lo pone en duda, ¿eh? Incluso que quieren lanzar un poco ahora la tesis de que realmente no es visigodo, es posterior. Pero bueno, pues claro, decir esto es una cosa que está aceptada por todo el mundo, pero yo no lo sé, ¿eh? Pero ¿queda tan poco de lo visigodo porque hubo destrucción posterior con los musulmanes? ¿O es que los porque visigodos tampoco estuvieron mucho? No hicieron mucho y sobre todo vivieron sobre las ruinas de lo que había. O sea, había ciudades romanas cuyas ruinas eran habitables y tenían todavía más esplendor que lo que ellos hicieron, ¿sabes? O sea, la basílica del Tolmo de Minateda pues seguía siendo una porquería comparada con muchas de las construcciones romanas que estaban todavía en pie, ¿me entiendes? O sea, que estaban mejor viviendo o haciendo su culto cristiano, lo que fuera, en las ruinas que estaban allí, y pero no pasa en el norte, pues en Trier y tal, que quedan por las basílicas completas, ¿no? Que al final el cristianismo siguió haciendo sus cultos allí, ¿no? O en Roma, el Panteón, por ejemplo, ¿no? Que las iglesias que eran capaces de hacer ellos en ese momento, nuevas, de nueva planta, pues que es así, o sea, la tecnología de construcción cayó. Y el dinero con el que se podía construir también cayó. O sea, la fragmentación del imperio fue tan brutal que ya nadie tenía dinero para hacer nada, ¿sabes? O sea, un reino que ocupa una región muy pequeñita no es capaz de hacer lo que hacía el imperio. Por ejemplo, con los bizantinos, no sé si es porque estuvieron menos tiempo, pero yo, por ejemplo, está en Bari, que estuvo bajo su dominio, no está en Estambul, pero sí que es verdad que ha quedado mucho de ellos en esas zonas y, sin embargo, en la costa En España estuvieron poco tiempo. Creo que hay restos arqueológicos que demuestran que estuvieron allí, y algún resto constructivo hay, pero no es ningún espectáculo. Vamos, que no me cuesta que quede un muro de 3 metros de altura, ¿sabes? De época bizantina. No, a mí tampoco me consta, por eso te pregunto. Claro, Que no. seguían siendo romanos, porque ellos se siguen llamando romanos hasta el siglo XVI, ¿sabes? Muchos se llamaban romanos, ¿eh? También aquí había un sacro imperio romano, germano, todos querían ser romanos. Bueno, pero yo creo que ellos en No, esa partición sí que eran romanos. Las escrituras las tenían ellos. Y creo que. Vale, porque seguían perpetuando el imperio. El sacro imperio germánico era un poco usurpador. Sí, y bueno, ya lo sé, pero administrativamente, vamos a decirlo así, y legalmente seguía siendo el imperio romano de Oriente, está claro. No técnicamente, ¿eh? O sea, a partir de Justiniano, esto sería muy largo, empiezan a caer mucho a nivel tecnológico comparado con lo que hicieron en el imperio, ¿me entiendes? Y luego, posteriormente, se hacen más griegos. Lo último grande que hicieron los bizantinos fue Santa Sofía. Pero es muy grande lo que hicieron. No, pero allí, es un edificio brutal. Pero es que están aprovechando los últimos técnicos verdaderamente romanos. Y todavía es un estado potente, Bizancio. A mí es que Bizancio o el Imperio Romano Oriental. Me atrae mucho el mundo romano oriental también. Sí, claro, y nos atraería mucho más a todos si no estuviera tan lejos. Y aguantan. Claro, pero es que lo tenemos en Constantinopla. Y además que ir muy lejos. aguantan mucho más que el Imperio Romano. O sea, es un poco. Aguantan hasta el siglo XVI. El occidental, me refiero. Sí, pero no son ya tecnológicamente, que es a lo que yo voy. Pierden la ingeniería sanitaria. ¿Pierden o la evolucionan? No, pierden la ingeniería sanitaria. Justiniano se ve obligado a hacer 10 cisternas. Yo las conozco las 10, la gente solo conoce una. La de Yerebatán, la casa de la Medusa. Ha sido cisterna por cisterna. Totalmente. Se ve obligado a hacer 10 cisternas en Estambul, en Constantinopla, en ese momento, para almacenar el agua. Porque el acueducto que había dejado Constantino, creo que fue el que hizo un acueducto que tenía las fuentes en Bulgaria, 200 y pico kilómetros, con varias ramas con otras captaciones. En ese momento tiene muchos problemas porque hay zonas que ya no controla, el agua se lo han podido cortar, llega poco caudal, los acueductos si no se mantienen van cayendo, ¿me entiendes? Y almacenan el agua. Y eso es una catástrofe sanitaria, ¿sabes? Entonces, y ahora no porque usamos cloro, claro. Hacemos tratamientos químicos para poder ver agua almacenada. Es verdad. Pero almacenar agua cuando no había tratamientos químicos es una catástrofe. Primero, porque el agua no es ya de la pureza, ni es sanitariamente aceptable comparada con la que viene de las fuentes directamente. Y segundo, porque no limpias el alcantarillado. Porque eso es una cosa absolutamente desconocida. Los romanos, el caudal que traían los acueductos, había un porcentaje importante que iba muchas veces directamente al alcantarillado. Por ejemplo, limpiar, de noche. ¿no? Claro, de noche no se consumía, las fuentes tiraban muchísimo agua.
nadie cogía agua, además tiraban más agua porque se cerraban los grifos, como ocurre ahora, ¿no? Y el agua era constante, era un caudal que llegaba y nunca se almacenaba. Así funciona el abastecimiento romano. Iba al alcantarillado, el alcantarillado romano estaban siempre impolutos, de heces y de todo. Si tú almacenas el agua, claro, no limpias el alcantarillado. Y el vector de la peste bubónica son las ratas, digas lo que digas, ¿eh? Porque es un mosquito que pica a la rata y lo pasa a las personas. No, y fue muy conflictivo para ellos. Claro, entonces la peste bubónica aparece precisamente con Justiniano, la gran peste de Justiniano. Que es lo que le para militarmente también. Sí, yo ya en el tema Uno de militar, los factores es. seguro. Pero que la provocaron por almacenar el agua, seguro. Entonces, ¿por qué se pierde ese conocimiento de decir... Yo solo voy a decir que hubo en más sitios, o sea, que fue una cosa que no bueno, solo existió allí. se documenta allí, como foco. Sí, digamos. pero que no solo existió allí, es lo que quiero decir, que si no luego me van a comer vivo. No, es que si la hay en Bizancio, o sea, si la hay en Constantinopla, que era la mejor ciudad que había en el mundo, ¿qué te dices de los demás? O sea, si tú pierdes la energía sanitaria... Es que en el resto de las ciudades no tenían ni agua, ni almacenada ni sin almacenar. Ya no les llegaba nada por ningún acueducto. Iban a vivir, por el agua a la fuente, como ocurre en la India ahora, ¿sabes? O a los pozos, o al río. Estaban en peores condiciones. Con esas condiciones sanitarias, claro que la peste o sea, si lo acogen la mejor ciudad, a pesar de las carencias sanitarias, la mejor que había en el mundo, figúrate qué ocurre con que había mucha concentración de población para no tener un sistema adecuado, claro. Bueno, pues en ese sentido... de la ingeniería sanitaria y de otras técnicas, pues se pierde mucho. Igual no en técnicas de guerra ni esas cosas, ¿no? Porque el fuego bizantino era una cosa magnífica que habían evolucionado ellos y tal, pero esa es otra guerra. Esa es otra guerra. La ingeniería sanitaria se pierde con la caída del imperio antes, en el siglo... Mira, de hecho, en el siglo VI, los ostrogodos, cuando asedian Roma, les cortan los acueductos. Nunca más entraron en servicio. Y Roma se fue al garete, ¿sabes? Siglo VI. Todavía están viviendo en sí. Roma, nada menos, que tenía 11 acueductos, todavía estaba tirando de 5 o 6 que funcionaban. Se los cortaron y ya no hubo manera de reconstruir aquello y Roma se convirtió pues, en un poblachón, ¿sabes? Con los mismos problemas sanitarios que los demás. Eso no se recupera hasta el siglo XIX. En las grandes ciudades, Berlín, Londres, París, Madrid, con el canal de Isabel II, que es uno de los grandes abastecimientos, de los más completos y de mejor calidad de Europa, ¿eh? Que aquí en Madrid bebéis agua de Lozoya, ojo, no es ninguna tontería. Aquí somos muy patriotas del agua. Bueno, vale. Fíjate lo que beben en otros sitios, ¿no? Que es muy fuerte, muy calcárea y tal igual. Eso no se recupera más. Y no es porque no supieran o porque no les quedase algún legajo de decir, mira, un acueducto se hace así, hay que nivelar aquí, hay que llegar hasta allí. ¿Y quién lo paga? Un reino con 20.000 personas, fragmentado, que tiene todo alrededor enemigos, ¿va a hacer un acueducto? Mucho menos una carretera, a nadie le interesaba ya ni comunicarse con el de al lado. O reparar las carreteras. Se cayó un puente de cierta entidad y no se reconstruyó nunca. Nunca. Y sin puente se acabó la carretera. Eso se queda para tráfico local. Es decir, la técnica y la ingeniería se desploma con la civilización y con la cultura. Porque se desplomó todo a la vez, claro, eso es así. Y sí, Bizancio todavía estuvo haciendo mucho tiempo, ¿no? Muchas cosas, quiero decir, mientras le estuvieron acogotando por otros sitios. Yo he estado en ciudades bizantinas en el Líbano. Y hablamos de ciudades del siglo VII, que todavía tenían sus termas, sus hipocastum. Son diferentes a los romanos, ¿eh? El hipocastum ya tiene los ladrillos más irregulares, son los pilares un poco más altos, pues se nota. Los mosaicos tienen unas teselas muy grandes, porque claro, se acaban antes haciendo el mosaico, ¿sabes? O sea, no eran ya tan finos, pero ahí estaban, seguían siendo efectivamente romanos, culturalmente romanos. Pero en otras cosas ya no las controlaban tanto, o sea, se fueron medievalizando más lentamente que Occidente, pero también, ¿sabes? Pero también. Y luego sufriendo muchísimo pues, con el surgimiento del Islam, evidentemente, ¿no? Bueno, con los persas antes tuvieron problemas con todo el mundo, en realidad. Todo el mundo, sí. Porque Justiniano es verdad que está a punto, ¿no? Está ahí reconquistando espacio. De hecho, el Imperio Bizantino llega a ser muy grande. Hace sus esfuerzos por reconquistar aquello, pero estaba ya... con todos los problemas que tuvo, al final fueron para atrás. Que si invasiones búlgaras, que si persas, que si luego el Islam, todo. Sí, yo en aquella época, conociendo la historia, tampoco hubiera apostado por él. Porque Justin lo tenía muy difícil. Yo sé que tuvo voluntad de reconquistar el imperio. Llegó a España, ¿no? Y dijo, me pongo aquí. Pues claro, los visigodos ya le querían echar, no eran aliados, precisamente. Bueno, consiguió recuperar casi toda Italia. O sea, eso es algo increíble. Sí. De hecho, en este acontecimiento... Belisario, a mí me encanta Belisario. En este acontecimiento que te he dicho del siglo VI, cuando los ostrogodos cortan los acueductos, quien estaba defendiendo Roma era Belisario.
Los bizantinos, porque los romanos ya no tenían ningún poder de ejército ni nada. Entonces llegan los bizantinos, llega Belisario a defender a Roma contra los ostrogodos que querían tomar Roma y todo el resto de Italia, ¿sabes? Más de hecho, su reino era toda esa zona. Claro, acabó siendo todo aquello, claro. Sí, pues ese es el tema. Sí, efectivamente estamos hablando ya de otra cosa diferente, ¿verdad? Son los romanos orientales los que están defendiendo la ciudad de Roma contra los ostrogodos, fíjate. Pues que Roma, en el fondo, se quería liberar de ellos y quería ir un poco independiente y pues se busca apoyos en otros reinos Era muy tarde para liberarse ya de los godos. Estaban en todo el imperio, por Dios. Estaban aquí, además, ocupando toda la península, en todos los sitios. Qué leches, así. Te quería preguntar también porque yo no sé exactamente en otros países cómo es, pero yo he visto pueblos medievales reconstruidos casi, no de cero, pero sobre un 10% han construido un 90%. Y aquí en España no te dejan reconstruir a partir de la altura que de los restos que hay. Hay una política muy dura con la reconstrucción y yo he visto posiciones muy polarizadas sobre no hay que reconstruir nada, lo que se destruya pues da paso a algo nuevo. Gente que dice que sí que habría que reconstruir incluso más allá de lo que hay para que se conserve eso que ha sido parte de nuestra historia, aunque no sea exactamente lo mismo, pero sí intentar reconstruirlo igual que lo que era. O gente que dice que esas opiniones sobre las anastirosis, que se llama el fenómeno, que es la reconstrucción de lo que había ahí con las piezas que puedas recuperar, eso ha cambiado en toda Europa a la vez, ¿eh? O sea, es decir, antes, en el siglo XIX se reconstruyeron de una manera brutal muchas cosas, excesiva, y ahora por la ley del péndulo han ido al otro lado. No toques nada, que así está mejor, ¿verdad? Pues en el tema medieval no te puedo decir, ya he visto muchos pueblos medievales. Es igual en todos los sitios. No penséis que somos una excepción, ¿eh? En absoluto. Está ocurriendo igual en toda Europa. Yo viajo mucho ahora, precisamente, y lo veo. En el tema romano, a mí me hubiera gustado que no se hubiera reconstruido tanto en el 19, porque han perdido incluso las características y las marcas constructivas. Todavía, ahora ya no se hace, ¿eh? Se hace menos, pero sigue habiendo barbaridades. Es decir, lo de rejuntar los sillares, cuando en origen nunca estuvieron así, ¿me entiendes? Lo siguen haciendo. Lo han hecho en Portugal, ahora en Tunkelay, que llaman, que es Centuncelay, para que me entiendas, que es una torre, un edificio tremendo, muy extraño y además precioso. Lo han rejuntado entero, lo han destrozado, lo están haciendo en puentes. Están ahora arreglando el arco de Caparra, que no le pasaba nada. Me gustaría verlo como lo han dejado. El arco de triunfo que tenía era romano también en parte, en el puente de Martorell. No sé lo que están haciendo, pues todo eso está con andamios y tapado con telas. Ya veremos cuando lo descubren. Si no, no lo han pintado de verde. A ver qué han hecho, no lo sé, lo veremos, ¿de acuerdo? Pero hay que tener mucho cuidado. Yo espero que la gente esté concienciada que esas cosas no se deberían de reconstruir tanto, y mucho menos rejuntarlos con cal. Pero claro, a veces los arquitectos dicen que así no salen hierbas. Bueno, pues si lleva 2000 años saliendo hierbas y alguien las ha quitado, pues los 2000 años se pueden quitar las hierbas. Las hierbas tú las quitas una vez cada 25 años, ¿sabes? No estás ahí todo el día quitando hierbas. Y es mejor dejar esa característica propia de la arquitectura romana. O sea, tú sí estás de acuerdo con reconstruir con cuidado. O incluso hoy en día yo creo que lo mejor es no reconstruir. Yo enseño en mis vídeos y disfruto mucho viendo ruinas romanas, porque enseño cómo estaban unidos los sillares, cómo estaban grapados, cómo se empujaban, cómo se traccionaban, porque están allí las huellas a la vista. Si tú eso lo rejuntas, desaparecen. ¿Me entiendes? Ya no entiendes cómo estaba construido. Entonces tú apuestas por no reconstruir nada. Yo creo que hoy no, por no reconstruir nada, al menos nada que altere la característica original de esa fábrica. En Turquía están haciendo barbaridades. En Turquía yo he ido 6 veces ya. No tengo vídeos porque no hacía vídeos cuando fui, pero he ido muchas veces. Y conozco muchas ciudades de toda la zona sur, de la Licia, la Cilicia, todo. Ahí se reconstruyen del todo. Ahora mismo están haciendo barbaridades. Tienen dinero y están, pues eso, acaban limpiando los sillares y rejuntando las uniones que estaban a hueso, porque en todo el Mediterráneo están a hueso. Eso, los romanos usaban cal para los sillares. Eran juntas a hueso, uniones perfectas además. Que es que luego ves allí el Odeón, por ejemplo, de Patara, que lo han arreglado, lo han reconstruido, y es que no ves las uniones de los sillares. Tienes que ir allí a pegar la nariz para decir, pues mira, aquí está, pero es que como han metido cal y han limpiado el sillar, ha perdido esa característica de obra antigua y de obra romana, ¿sabes? Ya incluso empiezas a dudar si es romano o lo han rehecho entero. Tienes que mirar fotos del antes, pues en Turquía se les está yendo la mano. En Patara mismo el faro, que estaba todo en el suelo lleno de sillares, solo quedaba la base, lo han levantado entero hasta arriba. Han hecho, digamos, una técnica del 19, ¿no? La anastirosis esa famosa, la acaban de hacer. Y he visto fotos acabado y no se ven las uniones de los sillares. O sea, es que lo han dejado tan limpito y tan lleno de cal.
Eso es mi opinión en cuanto a las cosas que hay que reconstruir, pero no tiene por qué ser la buena, porque yo no voy a intervenir nunca en ninguna reconstrucción ni he intervenido, ¿de acuerdo? Pero como observador de esas fábricas antiguas, que me gusta entenderlas y explicarlas cómo estaban construidas, es un desastre que hagan ese tipo de reconstrucciones, porque pierden todas las características primigenias y las huellas que te están diciendo, te están enseñando cómo estaban construidas. Pues es que, o sea, entiendo tu perspectiva, pero a la hora de que no se pierda, de que la gente común pueda ir a visitarlo, se pueda interesar por la historia, yo creo que hasta cierto punto, obviamente no desvirtuarlo, pero hasta cierto punto yo creo que es positivo que, por ejemplo, un castillo y está la torre medio derruida. ¿Qué sentido tiene que no puedas hacer la torre entera, el fragmento que falta, La exactamente hacen, igual que lo otro? No, lo hacen incluso un poco diferente para que se vea la parte Ya, nueva. pero quiero decir, Sí. así como que contribuyes a perpetuar, entre comillas, por perpetuo no es nada, pero que la gente dentro de 2, 3 generaciones pueda seguir viendo eso y no quede La nada. gente dentro de 2 o 3 generaciones te va a criticar gravemente por haber hecho eso. Como están Y si criticando... no lo haces y dejas que eso se destruya, ¿crees que no nos van a criticar? No, pero si quieres reconstruir aquello, puedes hacer uno igual al lado. ¿Me entiendes? O sea, pero mire, esto es la ruina, esto es lo que quedó. Solo quedaban 3 columnas, las hemos limpiado, hemos quitado el barro, las hierbas, los árboles que han nacido aquí, y las tienes limpitas, pero esto es la ruina. ¿Quiere usted ver cómo era todo esto? Por ejemplo, la biblioteca de Celso en Éfeso, que la habrás visto. Hay fotos del siglo XX, incluso primeros del siglo XX. No hay nada. O sea, ¿sabes lo que es nada? Nada. No un piso, ni 2, ni 3. Nada. Un montón de ruinas. Y fíjate, vas allí y dices, Dios mío, esto tiene 3 pisos con sus columnas, ¿no? No había nada. Entonces, bueno, pues, ¿es un fake? ¿Sí o no? Tengo también vídeos de eso, de los fake que se han reconstruido y tal. Bueno, pues a la gente puede que le guste ver, pero cuando se enteran que es que no había nada, dicen, joder. Bueno, pues es una reconstrucción, no me parece tan grave. Pero con piezas nuevas, ¿eh? Que ¿no creas tú que estaban todas allí? Y el Teatro de Mérida pasa lo mismo. No, es que Muchas- ahora la reconstrucción tiene que hacerla con piezas nuevas, porque las piezas derruidas no van a encajar las, porque van a faltar para hacerlo entero. Pero bueno, las piezas que están allí, si quedaban, por ejemplo, en el Teatro de Mérida, quedaban unas cuantas columnas allí tiradas, en lo que había sido el escenario, tiradas completamente. Estaba arrasado todo, ¿no? Bueno, pues si había columnas, pues parece que esta era de aquí, la otra era de arriba. Trajeron otras de otro sitio, que se las habían llevado, o otras nuevas, lo que fuera, y reconstruyeron el escenario. La gente cuando va a Mérida sale encantada, no te digo que no. Pero claro, tampoco tienen allí una gran foto panorámica de decir, mire usted, esto es lo que había y esto es lo que está viendo usted, porque eso igual no vende tanto, ¿no? Igual, creo que hay una foto, si te fijas ahí cuando vas, pero no está en panorámica. Pero yo o sea, creo está que un poquito más... Yo creo que con esto se fomenta la historia y que la gente se sienta atraída, sobre todo cuando eres joven. Vamos a ver un castillo, vas a ver un castillo, ¿no ves? Sobre esto hay muchas opiniones, ¿eh? No, ya te digo yo que hay muchísimas opiniones y no se ponen de acuerdo ninguna. Ya, porque yo pongo, pues eso, entradas en Facebook o de mis vídeos o algún corto de una reconstrucción de estas y ves toda la ristra de opiniones y no está de acuerdo ninguno. Esto es una barbaridad, pues a mí me gusta, ¿me entiendes? O sea, cada uno como... Hoy en día con las reconstrucciones y las holografías y todo esto, pues mira, joder, solo queda esto, pero haces una holografía y como si levantas el escenario hasta arriba y hasta el velum, el toldo ¿no? El que ponían y tal, pues ya está. Antes de pasar a ver unas imágenes que ha seleccionado Dani, que son las que has mandado tú, te quería preguntar por una última cosa, debido al ministro que tenemos de Cultura. Ahora se está enfocando en muchos museos la decolonización del arte, la historia y la cultura. Sí. ¿Qué piensas sobre esto? Pues es que antes me has hablado de la vicepresidenta y te he dicho que, que tenían síntomas de tener una escasa capacidad intelectual, ¿me entiendes? Porque este hombre vaya pidiendo perdón por la conquista de México, ¿verdad? Dices, bueno, pues mire usted, no tiene ningún sentido. No lo digo yo, lo ha dicho muchísima gente ya, que eso no tiene ningún sentido. Pero es que hay que pedir perdón. Bueno, pues denota muy poca cultura, un desconocimiento profundo de por qué está la decolonización de los museos o el perdón que pidió Álvarez, que es el ministro de Exteriores, ¿me entiendes? Si tú tienes una cultura suficiente y un conocimiento histórico de lo que allí pasó y de lo que pasó y del periodo, digamos, de la Nueva España, de cuando aquello era una provincia española, que era la Nueva España, pues no hay nada, deberían darnos las gracias, de perdón nada. O sea, México fue la capital más rica del mundo en su momento. Y sin gracias España a no eso. hubiera existido México, habría otra cosa distinta. Por supuesto, pero es que además lograron ser la capital más rica y más floreciente del mundo. Hasta que se independizaron los criollos, pues bueno, por aquellas secesiones que hubo,
cosa que aprovechó Estados Unidos para quitarles la mitad del territorio, ¿sabes? Sí, sí. E Inglaterra para endeudarles de mala manera porque los tuvo que ayudar en aquella secesión. yo veo y todavía están viviendo ese problema. Sí. Yo veo un peligro en ideologizar, porque siempre hay ideología en todo, pero lo han ideologizado en exceso, el tema de los museos, y llegan a puntos como un cartel en el suelo, creo que era el Arqueológico, no recuerdo qué museo era, y ponía, lo queer no te quita lo machista. Y es como, mira, cualquier persona que vaya al museo y vea eso va a pensar que es un gamberro, no va a pensar ni que ha sido el museo. ¿Qué sentido tiene eso? Por ejemplo, claro, el hombre es hijo de sus circunstancias, de sus condiciones materiales. Sí. Entonces, por ejemplo, arte medieval. Pues obviamente, o arte edad moderna, pero al principio, vamos a decir. Estamos hablando de hace varios siglos. No tiene sentido que pretendan que haya un 50% de obras de mujeres y un 50% de hombres, por ejemplo. Porque en esa época, en esa sociedad, las mujeres se dedicaban menos al arte. Y por lo tanto, hay menos probabilidad de que haya obras de mujeres que puedan destacarse al nivel de Velázquez, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a quitar? ¿Cuadros de Velázquez para ponerlos de una persona que no conoce a nadie y que no ha conseguido ese reconocimiento, esa calidad en su trabajo, no por el hecho de ser mujer, sino por sus condiciones? Es que es ridículo. Yo entiendo que ahora, y tampoco entiendo los cupos, puedo entender que se pueda esperar que haya no haya mucha diferencia entre unos y otros. Pero claro, en 1600, ¿qué sentido tiene esto? Sí, Crean rechazo. Sí, lo has dicho tú ya. No hace falta que diga mucho más. También pretenden que las futbolistas ganen lo mismo que los futbolistas. ¿Cuánto recaudan las futbolistas? No las puedes pagar, evidentemente, ¿no? Yo soy una persona que no ha ido nunca al fútbol, que lo sepas. Jamás en mi vida he ido al fútbol. Yo tampoco. Nunca. Pero vamos, no tengo nada con los futbolistas ni con las futbolistas. Pero vamos, me parece absurdo porque yo sé que el fútbol masculino mueve miles de millones. Y el femenino pues no lo mueve, pues ¿por qué no? El día que los mueva, pues igual se tienen que plantear, claro, que eso... Y que hay otras cuestiones relacionadas con la mujer que por ser mujer cobran más que el hombre, depende de lo que produzcas, no es una cuestión de sexismo. Pero bueno, no es el tema de hoy. Tengo aquí varias imágenes, esta ya la hemos hablado. Sí. En el podcast lo verán en grande, no como nosotros aquí en Eso la es lo que tablet. todo el mundo conoce como acueducto de Segovia. Pero no es el acueducto de Segovia, son las arquerías del acueducto de Segovia. Es decir, una parte muy pequeña del acueducto. Un acueducto que probablemente tuvo 12 o 13 kilómetros. Y fíjate que solamente quedan ese tramo de arquerías, no quedan más. Además que son unas arquerías que no hubiera hecho falta construirlas para que ese acueducto funcionase. Tienen un cajero muy pequeño, lo que es por donde iba el agua, ¿sabes? Y seguramente tuvo un sifón. Yo no sé por qué estoy por apostar que ahí hubo un sifón antes de estar las arquerías. De ahí que la leyenda, lo explico en el vídeo, para que quiera profundizar esto. De ahí que en esa cartela alguien ha dicho que pone la palabra restituid. Bueno, alguien no, el mejor epigrafista del mundo, que se subió allí en una cubileta de grúa para leerlo, ¿no? Y ese restituid puede significar no que se reconstruyó, sino que hicieron otro acueducto en ese tramo, por la pérdida de las tuberías o porque no estaban funcionando bien o se habían obturado. Dijeron, vamos a hacer unas arquerías, que es un poco publicitario, porque es una fantasmada, pones otra tubería mejor y ya está, hubiera funcionado. Pero el que lo pagó, que no se sabe muy bien, por eso te digo que lo que pone en la cartela no se puede saber con exactitud, quería que su nombre figurase ahí arriba, glorificarse en la memoria de su pueblo y por lo tanto hacer esas arquerías. Es decir, que tienen un efecto publicitario impresionante, ¿sabes? También en Tarragona, que hemos hablado de ello, podían haber reconstruido el canal que iba hasta el fondo de la vaguada si se había tenido algún problema. Pero no, hicieron unas arquerías que atajaban ese canal, que se veían muy bien desde la vía romana que salía de Tarragona hacia Lérida, y de esa manera digo, vaya acueducto que tienen estos señores de Tarragona. Esas cosas tienen a veces, imitando a Roma, porque Roma sí que tenía grandes kilómetros de arquerías al final, llegando a Roma, porque allí sí son necesarias. Hablamos de acueductos que llevaban 2 y pico metros cúbicos por segundo. Tú eso no lo resuelves tan fácil con un sifón o con tuberías, ¿verdad? No hay pasta para decenas de kilómetros de tuberías de esas características. No es operativo. Pero en estos pequeños, por supuesto que todos podrían ser sifones. El siguiente, acueducto de Peña Cortada en Valencia. Sí, es un acueducto enigmático, la verdad. Se conoce poco de él, se conoce suficiente, pues se conoce un tramo intermedio bastante grande. Yo creo que se sabe de dónde cogían el agua porque hay una surgencia potentísima, aguas arriba, relativamente cerca de esas arquerías que me has enseñado. Y el destino, pues lo más lógico es que sea Edeta, ¿no? La antigua Edeta, que además ahí hay unos complejos termales importantes de época romana y tal. Eso es lo propio.
pero no hay vestigios de la continuidad del acueducto hasta Edeta, ¿no? Sin embargo, es un acueducto magnífico, no solo por esas arquerías, tiene unos, se llaman de peña cortada, ¿sabes? Porque tiene allí un corte en la peña, un tajo hasta arriba, que se puede pasar por dentro de él, absolutamente espectacular. Es uno de los mejores acueductos antiguos que tiene. ¿Pero es más pequeño que el de Segovia? Es más bajo que el de Segovia, pero Bastante más, ¿no? Pero está hecho en un cañón muy difícil de trabajar ahí, ¿eh? O sea, eso tiene unas pendientes a ambos lados de la ladera, la roca ya ves que es diferente, esos sillares proceden de canteras relativamente alejadas de ese escarpe, es decir, no son las piedras del mismo escarpe, es de distinta naturaleza la roca, y está hecho con un arte bastante importante. Claro que en esa época, con la tecnología que había, a nivel de accidentes y dificultad... Tiene más arquerías, ¿eh? Esta es una de ellas, tiene otra aguas arriba que está rota, le quedan solo un arco, 2 arcos y medio, no le quedan más, y luego esta que está bastante entera, aunque falta lo que es todo el canal, ¿eh? Toda la parte de arriba, lo cual significa que lo construyeron muy bien, para que 2000 años más tarde esté así. Tiene alguna singularidad, porque esta es una de las pocas fábricas del mundo, lo digo también en el vídeo, que también tengo vídeo de esto, tengo vídeo de todo. Digo que tiene un poquito de cal entre las uniones de las sillares. Eso no se ve en la fábrica romana, curiosamente. Es enigmático en todo caso. Y tengo que recordar que Edeta fue cartaginesa, ¿eh? Porque Edeta era una ciudad íbera que se alió con los cartagineses contra Roma en las primeras guerras, luego ya evidentemente acabó siendo romana. Y hay alguna posibilidad de que ese acueducto sea incluso de construcción cartaginesa. O sea, que no sea romano, ¿no? Que sea por eso, de construcción, ¿no? Cartaginesa, y luego, por supuesto, se lo quedaron los romanos. Claro, y lo mantuvieron los romanos, porque aparecen restos de lucernas y tal, pero eso ya también es del mantenimiento posterior, ¿sabes? El siguiente es el puente, entre comillas, romano de Córdoba. Sí. Bueno, pues es menos singular de lo que parece, porque... Como te he dicho, hay 1000 puentes. Es una preciosidad. Sí, sea romano o no, sí, es una preciosidad. Es un pedazo puente, es un puentarrón tremendo. Hay otro también en Niebla, allí cerquita, la antigua Ilípula, también en Huelva, allí en Andalucía, que también tiene estas características, se parece mucho. También le llaman romano, pero tampoco es romano. Estos son de los más grandes, de los más potentes que llaman romanos. Pero hay otros no parece romano, de hecho. No es romano. No. O sea, pero ya incluso para el ojo inexperto, yo veo esto... Y no me imagino que es romano. A ver, el hecho de que lo llamen romano, como te he dicho, no es ninguna singularidad, porque es que están llamando a unos 1000 puentes romanos que no lo son. Este es uno más. Lo que ocurre es que este está probablemente en el sitio donde estuvo el romano, porque es así, es justamente donde salía la vía romana. Seguro que estuvo muchos años sin puente, se ha caído muchas veces. Hay noticias de que el califato, creo que fue el emirato, ya lo reconstruyó, ya hizo un puente porque estaba completamente caído, pero es que tampoco es este. O sea, el Guadalquivir no es un río cualquiera, ¿eh? Ha tenido riadas catastróficas muchísimas en los últimos 2000 años. ¿Cuántos puentes ha habido ahí? Como digo yo también en el vídeo, pues no lo sé, 3, 4, no lo sé. Eso tiene pinta de ser del siglo XV, XVI, pero solo la pinta, de lo que no tiene pinta es ser romano. Estética, claro. Ese es el asunto. Carretera romana del Valle de Losa, Burgos. Fíjate lo que es una carretera romana, ¿eh? ¿Te das cuenta que es un camino con 2 rodadas para los tractores, que es en lo que se ha quedado? Sin embargo, ¿te das cuenta que levanta 1 metro sobre el terreno? Pues tiene kilómetros y kilómetros así, levantando 1 metro sobre el terreno. Es decir, hay una intervención antrópica brutal. Una vía... Fíjate, todo esto de aquí... Todo eso es el talud. Y se ha quedado estrechito, afilado, porque han labrado a los 2 lados durante siglos. Si no, sería más ancho, ¿no? Sería más ancho, incluso la plataforma. Eso comunicaba Castrurdiales, que era Flavióbriga, con una ciudad que se llamaba Uxama, en Álava, ¿eh? No es Osma de Álava, no es la Uxama del Burgo de Osma, ¿de acuerdo? Es otra. Y con Miranda, que también era de Óbriga, era otra de las ciudades. Entonces, era la Santander Mediterráneo, ¿de acuerdo? Porque llegaba a Zaragoza después, desde Miranda. Es decir, era una de las carreteras flavias, parece que es de Vespasiano, porque los miliarios más antiguos que se han encontrado fundacionales, son de Vespasiano. Así es como hacían que el ejército pudiera llegar rápido para sofocar rebeliones o lo que fuera. En este caso son ya vías comerciales, ¿sabes? Porque esto está pacificado desde hace muchos años cuando se hace esta carretera. Incluso todas las carreteras son vías comerciales, porque hasta que no está el territorio pacificado no hacen una carretera. Eso también lo explico en muchos vídeos. El ejército se desplaza de otra manera. Hoy también, ¿eh? Tú no verás hoy un ejército que cuando va a la guerra a un frente haga una carretera. Le estás diciendo al enemigo por dónde vas. No. La carretera se hace cuando el territorio es tuyo y tienes que comunicar las ciudades. En este caso ocurría igual. Eso es así, al final son vías comerciales. Y el ejército también se desplazaría ya pacificado el territorio, porque si la Legio Sete estaba en León y tenía que irse a, vamos a poner, a Capadocia o donde se fuera,
No van a ir andando. Coño, que no eran tontos, que eran romanos, pero no eran tontos, que tenían carreteras por todo el imperio. Los montas en carros y te los llevas. ¿Tú has visto a los soldados ir andando ahora de un momento de un lado a otro? No, porque hay carreteras y hay camiones o hay vehículos para llevarlos. Pero en la época también marchaban andando. A la guerra, pero si tú necesitas una legión con urgencia a la otra punta del imperio, te los vas a llevar andando. Todavía estarían llegando, ¿o no? Hombre, que es que en el siglo XIX ya iban en carros, ¿sabes? Y había hasta malas carreteras. No van a ir andando, por Dios. Es que es así. Iban con carros y mulos o carros y caballos, ¿no? Pero iban con carros, claro. De hecho, déjame que te diga algo más de esto. Hay un cargo, a ver si hay algún historiador de estos que estudian las fuentes que quiera apretar un poquito más en esto. Porque a algunos se lo he dicho, digo, aprieta un poco más en esto, hombre, que es muy importante. Hay un cargo administrativo de las legiones que tenía una potencia tremenda, de lo más importante. Se llamaba el praefecto vehiculorum. Es decir, el prefecto de los vehículos. Era de los más importantes en la legión. ¿Para qué quieres tú un prefecto de los vehículos? Iban andando todos, a todos los sitios. ¿De acuerdo? Es que estamos trabajando con Hollywood, los cuentos de Asterix y la mitología del siglo XIX. Estamos en ese plan. Y sobre todo que son gilipollas. Y si los romanos son gilipollas, ¿para qué van a ir en carro? Irán andando, ¿me entiendes? Es que es así. O sea, la gente se piensa que la inteligencia es algo que han inventado por sus papás o algo así, y por eso ellos son listos, los antiguos no. No. Eso no ha funcionado así nunca, ¿sabes? Es así. Vía Augusta, paso por Benlloch, Castellón. Sí. Bueno, pues ahí lo que hicieron fue limpiarla, decaparla, descubrir la cimentación y luego reconstruirla. O sea, está reconstruido total. Está muy reconstruida, sí. El aspecto original de la Vía Augusta no es así. Pero está en el punto, en el trazado. Tengo un vídeo también de esto. Pues está al lado del Arco de Cabanes. Sí, a ver, si es que estoy por el Reino Unido, por Italia, por Francia, pues es que España la tengo ya un poco acabadita. Está por todos los sitios. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa en Cañones? Eso es un acueducto. ¿Esto es un acueducto? Eso es un acueducto, efectivamente. Es el acueducto que suministraba de aguas a Vindolanda, una de las ciudades, primero fuerte romano y luego ciudad, tremenda. Tengo que hacer un vídeo de allí porque he estado recientemente, del muro de Adriano. Y como ese, había por todo el imperio muchísimos. Es más, la mayoría. Cuestión por la que no se conocen los acueductos romanos. Porque la madera no se conserva más que en ambientes anaeróbicos. ¿De acuerdo? Entonces es muy difícil encontrarse estos restos. Sin embargo, hay muchísimas en muchos sitios, ¿eh? Las tienes en Francia, las tienes en el Limes germano, las tienes en Inglaterra, hasta alguna parecida. ¿Que parece que como dos materiales distintos? No, es el mismo tronco afilado, machiembrado, ves que está perforado por dentro, y luego tenía otras juntas de unión que no son esas, una especie de cuadrados, igual lo tienes en otra foto, que te la mandé también, donde se unían entre las dos, ¿sabes? Dos tuberías de esas de madera se unían con una pieza que formaba la junta. Y de esto metían kilómetros y kilómetros. Y la gente dice, fíjate, una tubería de madera, un acueducto de madera. Pues se están desenterrando en California un montón de ellos. Se hicieron hasta el siglo XIX. ¿Sabes? Claro, la gente que no sabe nada de acueductos, pues si no ve una arquería, se cree que no hay acueducto. Así que acaban diciendo que bebían de la lluvia, ¿sabes? ¿Cuántos cojones? Y además lo enseña el profesor de la universidad a los chavales, sí. Y luego se enfadan si les dices que no. Es una cosa de absoluta locura, pero ¿qué lo vamos a hacer? ¿Qué es esto? Otro acueducto. Esa es una galería subterránea picada en la roca. Ya ves con qué arte, pues ignorando las diaclasas, las roturas y tal. Lo importante es el fondo, que es por donde iba el agua. Me impresiona cómo conseguían hacer esto con la tecnología de la época. Subterráneo durante muchos kilómetros. Eso está en el Burgo de Osma. Es el acueducto de Usamar Gaela. Sí, la ciudad. El trabajo tenía que ser duro. ¿Usaban esclavos para hacerlo? Parece que no. Las obras públicas se utilizaban con gente especialista y bien pagada. De hecho, se habla del dinero que costaba las obras. Pero es que picar esto tiene que ser complicado. Claro, por eso tenía que ser gente fuerte, preparada, especialista y que cobren a destajo. Es decir, tú cobras por metro cúbico, ¿verdad? O como lo midieran entonces, por pie cúbico de material extraído. Y entonces trabajas bien y fuerte. En la minería ocurría igual. Los mejores especialistas en minería romana se hartan de decir que no había ni esclavos ni niños, que es otro de los mitos que te colocan. Que había niños en las minas. Es lo que a ti te gustaría que habría. Porque estás trabajando la leyenda negra romana, ¿me entiendes? Pero no. No, los mejores especialistas dicen no. Aquí había gente bien pagada, y además son gente de la comarca incluso. Los esclavos se usaban para otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Sobre todo en el ámbito doméstico y un poco en el ámbito agrícola, pero esto en el ámbito doméstico. Y el trato no era como se cree la gente, o sea, no eran los del tambor y de los látigos de Ben-Hur, de allí, de Hollywood. Es que hay mucho desconocimiento sobre muchos aspectos del Imperio Romano. Yo creo que hay tanta distorsión porque se ha hecho el tema ha sido tan conocido a nivel popular. Pues mira, Hollywood ha ahondado, ha metido el dedo en el tema de la esclavitud de Roma pues para taparse sus pecadillos.
¿sabes? Porque ellos mismos estaban dando de latigazos a los negros hasta que Hollywood ha hecho andar, ¿sabes? Entonces, si ha habido otros peores, si tú puedes echar la mierda a otros y puedes decir que ha habido imperios o sociedades malísimas, malísimas, pues tú no has sido tan malo. Y han hecho lo mismo con el Imperio Español. ¿Me entiendes? Es que es así. A ver, todos los imperios, a la hora de establecer su dominación, pues hacen cosas para... A besos a veces no se puede avanzar. No, es que es imposible, un imperio Claro, con besos. sí. O sea, da igual la época histórica que sea. Pero ha habido imperios generadores, ¿eh? Y en la humanidad ha avanzado gracias a ellos. El Imperio Romano ha creado una civilización. El De imperio hecho, nosotros generador, brutal. somos herederos de ello. La gran catástrofe humanitaria fue la caída del Imperio Romano. No solo dejamos de hablar latín en todos los sitios, que eso nos hubiera unido mucho más, ¿no? La misma lengua. Decía Carl Sagan, uno de los mejores científicos que hemos tenido, divulgadores, era un físico, astrónomo americano, hizo la serie Cosmos, famosísima, que si el Imperio Romano no hubiera caído, el hombre habría llegado a la Luna en el año 1000, ¿de acuerdo? Así. Yo también es con lo de los Y es imperios... así. Y si el Imperio Español no hubiera caído, pues México hoy igual llegaba hasta Alaska. Pero no México, igual seguía siendo la Nueva España. Porque claro, si no hubiera caído, llegaba hasta Alaska. Pues no, Estados Unidos llegó hasta la capital, México DF. Y se marchó porque a cambio le dieron toda la mitad norte, la mitad del territorio que se quedaron. Yo de todas las con maneras, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sobre esto de... No es el tema de hoy, pero bueno, siempre me gusta hablarlo. Yo creo que todos los imperios son en una parte generadores y en otra destructores. Porque te voy a poner un ejemplo de Roma. Que le pregunten a Cartago si Roma era muy generadora. Depende de a quién y depende de lo que sucediera. En el cómputo global, obviamente, yo creo que el Imperio Romano ha desarrollado mucho para mí, para la sociedad. No, pero para mí, creo que ha desarrollado mucho a nivel de toda la humanidad, de que es una influencia importantísima para entender cómo somos ahora. Pero yo, sinceramente, o como han sido las guerras romanas en otros sitios, no deja de ser un imperio y para unos es generador. Para la historia yo creo que sí que ha aportado muchas cosas, pero también fue muy destructor. España quiso imitar un poco a Roma, consciente o inconscientemente, porque trabajaba de la misma manera donde se establecía. Fundaba ciudades, fundaba universidades, se mezclaba con la gente, mezclaba las culturas. Eso nunca lo hicieron los ingleses. Exterminaron a todos los aborígenes de Australia. Lo estás trayendo a lo contemporáneo. No, yo ahí puedo estar más de acuerdo, pero de imperios generadores y de sí, imperios pero depredadores. Creo que muchos de los que la gente habla de que es un imperio generador, depende de para quién, y también hicieron cosas que no eran muy generadoras. Y creo que muchas veces con lo de imperio generador o no generador se tiende también a criminalizar a algunos sin tener en cuenta el contexto histórico en el que se desarrollaron. Y sobre todo me estoy refiriendo, por ejemplo, a imperios orientales, que se suelen ver como la barbarie y son todos bárbaros y todos son monstruosos, y a veces no es blanco o negro. Bueno, los mongoles acabaron siendo emperadores de la China y pero por eso quiero decir que están muy criminalizados. A mí me han hecho campañas, por ejemplo, por hablar bien de Gengis Khan en un sentido histórico, no en un sentido moral, y yo creo que las cosas a veces no son blancos o negros. En todo caso, la humanidad, los grandes avances de la humanidad se han producido en los imperios. Nunca en la fragmentación ni en los pequeños reinos, que estaban matándose entre ellos toda la vida. Eso es así. El Imperio Romano civilizó el mundo conocido en su momento. Vale. ¿Y los griegos, por ejemplo, que no eran un imperio? ¿No han aportado? Bueno, eran un pequeño imperio. Pero, estaba la Magna Grecia, tenían su gran cultura. Estaban fragmentados y luchaban entre ellos y la cultura era de todos. Claro, sí, por eso les mató. Por eso nunca hicieron. Por eso nunca hicieron un imperio. Por eso nunca hicieron un imperio. Pero aportaron o no, a pesar de no ser un imperio. Mira, era un imperio el persa. No, pero dime, ¿aportaron o no? Los aqueménidas les canearon por no estar unidos. ¿Aportaron o no los griegos, a pesar de no ser un imperio? Claro que aportaron culturalmente, Claro. sí, pero no en un desarrollo humanitario. Es decir, pues se ha marcado Occidente lo griego también. Pero por Roma, no por ellos. Y por ellos también. No, por Roma. De hecho, de la superioridad cultural que tenían ellos, los romanos absorbieron. Mira, la red de carreteras en España la hicieron los romanos, no los griegos. Sí, pero... Los griegos no lo hubieran hecho nunca. Pero no salieron del Golfo de Rosas. Pero la cultura, incluso la religión de los romanos en esa época, claro, sí, si no por los griegos, Roma no hubiera sido como la conocemos. Que no te digo que no, pero el imperio generador fue el romano. Los griegos no pudieron llegar pero a los griegos también generaron. Y tú has dicho que solo los imperios. No desarrollaron el territorio. Aunque, España no se desarrolló. Hay que ser sinceros. Luego Alejandro Magno, que es el resultado de eso, sí fue un imperio. Alejandro Magno, si no hubiera muerto, nosotros seríamos griegos, pero porque eso había llegado hasta aquí. Sí que fue un imperio, pero bueno. Su propio objetivo. Me refiero a la Cartago. Grecia más clásica. Su siguiente objetivo era Cartago. Sí, efectivamente hubiera llegado aquí, porque a Cartago lo habría vencido de 2 bofetadas. Y habría llegado aquí, sin ninguna duda, Alejandro Magno. Yo creo que hubieran terminado peleándose con los romanos antes. No. Terminaban peleándose igual. No. Si conoces la historia antigua, no es así. Roma no era nada en ese momento. No. Cartago era su siguiente objetivo, su siguiente enemigo. Habrían acabado con ellos. Y nosotros, y nos hubiera ido muy bien siendo griegos. Bueno, gracias a Alejandro Magno. yo no soy de historia antigua, pero después de Alejandro Magno
tiempo después, sí tienen época de Pirro, por ejemplo, y luego posteriormente ya de los macedonios en sí, ellos sí confrontan con Roma y al final Roma termina conquistándoles. O sea, Claro, y pero estamos primero- hablando de que la última guerra púnica estaban aliados con La última ellos. guerra púnica solo quedaba Cartago. No, es pero la que hubo. segunda, Bueno, perdón. la segunda guerra púnica se alían con los cartagineses. ¿Quiénes? Los macedonios, lo que queda de los No, macedonios. no. Los cartagineses y griegos fueron enemigos en Sicilia. Y luego. Son los romanos los que entran en apoyo de los griegos y acaban conquistando Sicilia. Y acaban en guerra con los cartagineses. El último gran rey de los macedonios estaba aliado Pero me estás hablando con de Cartago. me estás hablando de un reinecillo allí, chiquitín. Ah, sí, que claro. se fue Aníbal allí a refugiarse. Después ¿verdad? sí. Sí, vale, pero vale. la verdad es que se aliaron. Roma fue capaz, precisamente por la tradición de los griegos de más al sur, fue capaz de romper esa alianza porque fueron derrotados. Y ahí es el fin de Macedonia. Pero que Y ya es no, con los mira, ya no romanos. tenían Sicilia, ya no tenían Grecia, no tenían nada los griegos, ni España. Ya no tenían ninguna colonia. Todo esto era o cartaginés o Ya, pero romano. está- Se repartieron La liga de los griegos en la primera guerra y cartaginesa. los macedonios. En la primera guerra púnica se repartieron el mundo, cartagineses y romanos. Y los romanos rompieron el pacto por el tema de Sagunto y acabaron ganando. Claro, es que eran dos. No ganan todas las guerras ellos. Bueno, pues Polibio, por ejemplo, que es lo que te iba a decir, historiador griego al servicio de los romanos, habla maravilla de la República Romana, es un enamorado de Roma, odia a los cartagineses. Si tú te lees a Polibio, claro, dices, pues, ¿cómo no le vamos a conquistar? Pero si es que era necesario. Si es que cuando solo quedaba Cartago, Catón, que era senador, Cartago debe caer, está en claro. todos sus discursos, hablase de lo que hablase, igual estaba hablando del sexo de los ángeles y decía, por cierto, Cartago debe ser destruida, Cartago de Lenda est. Es decir, eso es así. Acabaron acabaron los romanos dominando el mundo conocido. Y fue muy bien. Te quiero decir que desde el Rin hasta el desierto del Sáhara y desde el Finisterre de este lado hasta los persas se hablaba la misma lengua, fue una gran cultura, se prosperó muchísimo, No, pues yo no he puesto en había duda había agua en todas las ciudades. El papel del Imperio Romano. Ese desarrollo humanitario, que es lo importante, fue gracias al Imperio Romano. No, pero sí. Fue el gran Big Bang de la ingeniería en todo el No, pero Mediterráneo. que yo creo que tuvieron. Es un papel fundacional para Occidente también ellos. Pero, sí, claro, porque descendemos de ellos, claro. sí, pero que los romanos hicieron también cosas muy destructivas antes de conseguir esa visión generadora que ha Es que quedado. si no, no habrían hecho el imperio, claro. A veces ya te digo yo que no se hace el imperio. Si también tuvieron que pelear los españoles con los mexicas de Tenochtitlan, ¿me entiendes? Porque al principio fueron con flores, así directamente, se abrazaron y no sé qué, y bueno, pues eran 400 y llevaban tlaxcaltecas que no les dejaban entrar en la ciudad, los mexicas, esos que se queden fuera, que son mis enemigos y tal, ¿no? Bueno, pues hasta que al final ocurrieron todas aquellas peripecias y al final fueron pues casi 1 millón de tlaxcaltecas los que se comieron a la triple alianza de los aztecas, ¿no? Los mexicas, los totonacas, todos los que estaban allí, ¿me entiendes? Y se los querían matar a todos, además. O sea, que si hubieran sido por los tlaxcaltecas, no queda ni uno. Y eso mataron a muchísimos, pero no los 400, que en ese momento eran ya casi 1000, porque habían cogido las fuerzas de Pánfilo de Narváez y todo este. Bueno, pues, ¿ellos qué van a hacer? 1000 tíos allí, con cientos de miles. No, yo estoy de acuerdo también de que Es si lo no que es por las contradicciones y las alianzas Bueno, pues que hubo, el no hacen caso es que nada. sí, se conquistó todo México, los tlaxcaltecas conquistaron todo México, y más allá, y más arriba de lo que hoy todavía no es México, fueron los tlaxcaltecas. Pero es que hasta Filipinas fueron los tlaxcaltecas, en los barcos conquistando. No, es que eran como tropas de élite del imperio al final. No, es Sí, que sí. eran aliados, o sea, ellos se sentían perfectamente españoles una vez, digamos, integrados en la No, Nueva hubo España. hubo un proceso de asimilación, está De claro. hecho, ¿por qué no se llama México Tlaxcala? Si es que fueron los vencedores y no quedaron prácticamente mexicas. Si conoces ese Pero periodo, yo creo que es así. porque ellos se asimilan. Por eso luego cuando ponen el nombre, ponen un nombre que es como contrario a España, entre comillas. En el siglo XIX, yo tengo también vídeos sobre este periodo. Tengo uno sobre Bernal Díaz del Castillo, muy extenso, otro sobre Bernardino de Sahagún, que describe muy bien todas las costumbres de los mexicas y de los aborígenes de aquella zona, ¿no? De los indígenas, que no les gusta que le llamen indígenas, que llaman indígenas hasta los que vivían en España, ¿me entiendes? Es una forma de llamar a los originarios de los sitios. Y tengo incluso de Orellana, tengo varios, varios vídeos de esos. Y ahí ves perfectamente cómo se desarrollan todos estos episodios, ¿sabes? Y cómo las fuerzas tlaxcaltecas que llevaban los españoles, que siempre fueron pocos, eran las mayoritarias. Y cómo el mestizaje fue también una de las
de las estrategias potentes, porque al final todos se consideraban de allí, de aquel país. Eran híbridos, eran mestizos de padres y madres, ¿sabes? Otra cosa es que ya en el siglo XIX empieza a resurgir, cuando las emancipaciones, precisamente, de todos los países estos que luego se crearon allí, empieza a surgir una especie de indigenismo incipiente en el que se denomina. Y el movimiento criollo también. Porque En el que se saca la leyenda negra, se amplifica lo que conviene y empiezan a aparecer todas estas cosas. Nosotros los mexicanos... Pero y lo estaba diciendo un criollo originario... No, pero es que la independencia la mueven principalmente los criollos. Claro. A nivel de dirección. De hecho, Bolívar, La por ejemplo, conquista la hacen los tlaxcaltecas, o los de allí, y la independencia de los criollos. no es que Acabas de decir Bolívar así. odiaba a los negros, odiaba a los mestizos, o sea, él no quería, Sí, y luego no quería los una gran españoles Colombia a todo el de mundo negros. odiaba, sí. Sí. Esta imagen, ¿qué es? Eso es una bañera de bronce que en origen, cuando el bronce está limpio y era nueva, era dorada. Sabes que el bronce es dorado, ¿no? Cuando está limpio. Eso es óxido, lo que se está viendo ahí verde, óxido de bronce, de cobre, ¿no? Mezcla con el estaño. Bañeras que tenían en las casas particulares en muchas ciudades. No nos ha quedado ninguna porque el bronce, el metal, se ha robado siempre pues para reciclarlo inmediatamente. Pero es que esa es de Herculano. Las taparon los piroclastos del volcán, tapó todo aquel aluvión y se conservó. Con lo cual, una vez que limpiaron las habitaciones y tal, apareció la bañera. No sé si es la única, pero por lo menos ahí está esa, para que se vea que no es un invento tan moderno y que la gente la tenía en sus casas, porque tenían agua también en las casas. Pagaban un canon y la parte que correspondía de la distribución del acueducto por la ciudad, metían agua en su casa y encendían el grifo. Hay mucho mito con la suciedad de los romanos o la falta de higiene, ¿verdad? No debería. Vamos, si los romanos eran sucios teniendo aguas en las casas, bañándose todos los días en las termas y teniendo una ingeniería sanitaria brutal, porque tenían unos alcantarillados magníficos y un abastecimiento de aguas, ¿qué somos los demás? Claro, eso. Si el otro día explicaba cómo funcionan las letrinas romanas y cómo después de hacer sus cosas se lavaban, cosa que no hacemos en Occidente todavía. Lo decía el otro día en un vídeo, lo puedes ver. Se titula Cómo cagaban los romanos. Ya sabes que ese tipo de títulos a veces hay que ponerlos para que la gente... Sí, para que la gente vaya a verlo, sí. Tiene un nombre en inglés, que no sé cómo se llama. Pues se vio mucho, el vídeo en cuestión. Clickbait. Clickbait, exactamente. Bueno, pues se vio mucho y yo esto lo explico. Tienen un canalillo de agua corriente y constante y después de hacer sus cosas no se limpiaban con una escobilla, como nos han contado. Eso no es así. O sea, es que eso no se dice... Era con una escobilla colectiva, ¿no? Con esponja colectiva. Todos con la misma. O sea, pero es que además eso les pone mucho a la gente, ¿no? O sea, ¿quién le puede poner eso? Porque así son gilipollas, o sea, atrasados, tontos, sucios, todo lo que se... Y en la Edad Media pasa lo mismo, o sea, la Edad Media dice que eran unos sucios, unos guarros, no se lavan. En la Edad Media hacían lo que podían, si se podían lavar, claro que se lavaban, pero todos los días, por partes o enteros. Hombre, no tenían termas porque no podían calentar el agua ni tenían suministro de agua corriente como tenían las piscinas romanas, ¿de acuerdo? Por eso no tenían termas, pero no van a estar oliendo a rayos toda su vida, que tenían nariz y olfato como nosotros. O sea, la tendencia que todo lo de atrás han sido... gente con un cierto retraso y que los listos somos nosotros, es un disparate mayúsculo, pero no sabes hasta qué nivel. Y esta es la última. ¿Qué es esto? Eso es una sección longitudinal de una carretera romana. Mira tú lo que difiere de lo que se supone que tiene que ser. Apenas unas piedrecitas gruesas abajo que marcaban la cimentación y capas de gravilla sucesivas hasta arriba, muy bien excavada para que se vean las sucesivas capas de medio pie, 15 centímetros, hasta arriba, y se rodaba sobre ese tipo de material, arriba. Eso es una carretera de alta tecnología, con 1 metro de espesor. Eso aguanta unas cargas tremendas. Sobre un terreno que si no, no se hubiera podido ni siquiera circular, porque es un terreno arcilloso malísimo. Eso está justo en el límite de la provincia de Zaragoza y Navarra, Reino Aragón-Navarra. Ahí justo, se llama Camino de la Calzada, claro. Y forma la frontera entre los dos reinos de toda la vida, porque las carreteras antiguas acababan siendo la mojonera, la línea de términos entre reinos y a veces entre provincias o lo que fuera. La verdad es que, sobre todo viéndolo así, impacta más. Impacta más a nivel de... Esta gente se manejaba tecnológicamente mucho más de lo que la gente pueda pensar. Por eso no conocemos nada de ellos. Por sus obras los conoceréis. Si vas a ver las fuentes también están inyectadas de propaganda hasta la médula. Las antiguas, no solo las de hoy, ¿me entiendes? No pasa igual que ahora. Tú eres historiador, tú has estudiado historia, ¿verdad? Y ahora te estás doctorando, además. Sí, estoy terminando ya. Pues te voy a decir otra cosa y te la va a decir un historiador. La historia es un relato, ¿vale? Los hechos son otra cosa. Historia y rigor es un oxímoron. La historia no se inventó para tener rigor.
No se inventó para tener rigor, se inventó para pastorear a la gente, ¿sabes? Y las fuentes están hechas para pastorear a la gente. Había una cosa que se llamaba la damnatio memoria, ¿sabes? Akenatón, ¿te suena? Un emperador renunció a todos sus dioses, dijo que todos eran falsos, que solo había uno, el sol, Atón, con lo cual se llamaba Akenatón. Ese monoteísmo hizo que los sacerdotes de Amón los relegara, los quitara del poder, los quitara a todos los lados. Cuando murió, le borraron de todos los templos. No sé si tirarían el cadáver al río, como han hecho ahora con Franco, igual sí, algo así haría. Se lo quitaron del medio. Al hijo le debieron de lavar la cabeza y se llamó Tutankamón, porque volvió otra vez al culto de Amón, ¿de acuerdo? Que todo esto te suena. Bueno, pues ya en aquella época se escribía la historia al dictado de los que en ese momento estaban ganando. Seguro que el propio Akenatón escribió la historia para fastidiar a los que habían estado antes, que adoraban a otros dioses, que no era el sol, única y exclusivamente, ¿no? Pero esas fuentes no han llegado, claro, pues ya les destruirían los siguientes. Eso es así, la damnatio memoria, pues igual hay media docena bien documentados de emperadores romanos que la tuvieron justo. En el momento que le asesinaban y le mataban, ese era un crimen que había que justificar. El Senado, que normalmente eran los que ordenaban matarlo, decretaban la damnatio memoria y le escribían la historia. Sí, pero a la hora de interpretar ahí, por ejemplo, si interpretas variedad de fuentes, pues puedes ver perspectivas diferentes y puedes intentar acercarte al hecho. Toda la variedad de fuentes que tú quieras. Normalmente han copiado de la primera todos los demás. ¿O qué te crees? Ahí tienes Suetonio, la vida de los 12 Césares. ¿De acuerdo? ¿De dónde va a sacar Suetonio casi 100 años más tarde la vida de Julio César, que es con el que empieza, o de Augusto, o de Tiberio, de Calígula, del Senado, de las fuentes del Senado? Es que son las bibliotecas que están allí en orden, que alguien las habría censurado para que quedase el edicto del Senado nada Luego más. tiene la arqueología, tiene ¿Qué más va a cosas, contar pero... Suetonio? ¿Qué va a contar otro colateral que ha escrito 40 años antes? Pues va al Senado, lo lee y lo dice. Es que no hay alguien que estaba guardando el secreto en su casa y decir, oye, cuando venga alguien a contar historia, hay que decir la verdad que yo lo vi. No, ahí están los escritos. Yo estoy de acuerdo con lo que quieres decir, pero sí que hay gente, yo creo que la disciplina intenta evolucionar hacia una aproximación que por lo menos por el método intente ser más rigurosa y más objetiva. Creo que ese trabajo se va haciendo. Sí. Pero sí que es verdad que el que paga dicta. Totalmente. Eso sí que también es cierto. Pero yo creo que hay formas ahora mismo, sobre todo con la información que hay, de intentar aproximarte a un fenómeno histórico. ¿Para qué por sirve ejemplo, la arqueología? La arqueología es lo que te quiero decir. Claro, la arqueología es ya te lo difícil. No falta que me lo digas tú. No, pero es difícil de falsear en ese sentido. Pero ¿qué ocurre? Que la arqueología es lenta y no puede ser... Pues es lenta, ¿no? Por su propio método. Tienes que ir sumando y a veces encuentras cosas que no entiendes, que no cuadran con la época que estás estudiando. ¿Qué suelen hacer a veces los arqueólogos que tienen una formación en historia? Adaptar eso que están encontrando a lo que conocen de las fuentes. En lugar de decir, espérate a ver qué va a salir aquí, porque igual resulta que la fuente está equivocada. Tienes una visión muy crítica, ¿eh? Con esto. No, es que se hace. Muy pocos arqueólogos dicen, mira, acabo de encontrar esto, he pasado mi vida en este yacimiento y no sé lo que es. Hay que esperar a excavar más. No. Ellos intentan adaptarlo a ser posible a la fuente para decir, tiene que ser esto por narices, porque es lo que dicen las fuentes. Pero si las fuentes ya están sesgadas, ojo con eso. Ojo con las fuentes hay que leerlas con criterio. Hay que saber interpretarlas, claro. Hay que leerlas con criterio. Del siglo XX, ¿cuál va a ser la historia que va a quedar dentro de 20 siglos? ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. Yo no tengo una bola de cristal. Claro, ¿cuál va a ser la historia? Yo soy historiador, no futurólogo. Claro, es que tienes biografías de los gobernantes absolutamente contrapuestas. Que los hemos conocido a los gobernantes. Que por eso hay que leerlas todas y buscar más evidencias. Sí, dentro que solo de 20 eso, siglos vas a leer y vas a que decir... haya. Hombre, ahora se documenta más que antes. Yo creo que dentro ahora... de 20 siglos quedará una u otra, no las dos. Bueno, yo creo que eso tampoco tiene por qué Se ser habrán así. encargado de destruir las otras. Ah, bueno, si se encargan de destruirlas. Sí. Ahora mismo hay una versión histórica impuesta por ley, ¿sí o no? Bueno, esto es un debate bastante amplio. ¿La ley de memoria histórica Sí, qué pero es? yo puedo ir a fuentes. De hecho, yo leo. Por ejemplo, yo me dedico a ese La periodo. ley de memoria histórica Sí, te prohíbe decir determinadas cosas. Vale, pero yo, por ejemplo, puedo leer lo que quiera de Franco, lo que quiera de los órganos de la Falange, porque muchos los tengo yo en mi casa, es decir, no son difíciles de conseguir. Yo tengo documentos de época, porque por familiares y demás, tengo de época, de las revistas, de los periódicos, de testimonios. Es decir, una cosa es el relato oficial y otra cosa el que no podamos intentar aproximarnos a la realidad. ¿Cuál va a ser el siguiente relato oficial? Pero es que, porque vamos, igual derogan esta ley y crean otra. Ya, pero yo tampoco, yo qué sé. Sí, pero que y no solo eso, sino que no solo la ley, sino que hay un movimiento de cancelación, pero ya no solo de cosas de defender a Franco que la gente pueda entender, que la gente pueda defender lo que quiera, pero yo, por ejemplo, escribo un libro sobre el fascismo aquí en España que es muy crítico con el fascismo, y a mí unas tías del PSOE, una que era exalcaldesa, me hicieron una campaña para echarme de un
de un evento histórico, diciendo que yo defendía a no sé qué. Es decir, como cualquier cosa que digas que no vaya en el relato del que manda, Bueno, pues te ¿cuál de fusilan. todos esos relatos que Pero- estás llamando tú continuamente vale, relato? pero ¿Cuál de puedo- esos relatos va a triunfar? Pero yo puedo acceder a fuentes y puedo Ahora. acceder, sí, Ahora. y puedo acceder a documentación y a opiniones, incluso desde perspectivas ideológicas muy diferentes sobre ese fenómeno. O sea, Ahora. sí lo puedo hacer. Ahora sí lo Pero puedo tú, hacer. ¿qué puedes decirme de Calígula? ¿Tienes razón el edicto del Senado, que le dio la damnatio de memoria y que dice que era un degenerado absoluto por todos los lados? ¿O solo era un edicto del Senado que tenía que justificar su crimen porque habían ordenado a la Guardia Pretoriana que lo matara? Pero se ve con más ejemplos. Con Nerón, por ejemplo. Bueno, hay muchos, Nerón hay realmente muchos. estaba loco con todo lo que Está sucedió. Calígula, está Nerón, está Pero, por ejemplo, Domiciano, sobre Nerón está hay- Cómodo, que hay un montón de emperadores Sí, pero que les escriben la historia. Yo creo que a día claro. de hoy la gente intenta buscar más amplitud que directamente lo que No, dice. Yo creo que sí. Tú preguntas a Calígula, a cualquier mortal que hay en el mundo, y te van a contar la mayor barbaridad que se ha inventado Hollywood, porque Hollywood ha ido más allá del edicto de la damnatio memoria. Por ejemplo, no hay ninguna fuente que digan que nombró senador a un caballo. Ese se lo han inventado, por ejemplo. O sea, todavía han ido más allá, porque es el morbo que pone a la gente. Ya, ¿Me entiendes? Pero O sea, yo creo que hay gente que lucha contra la deformación histórica también. uy, ojalá hubiera muchos. Yo creo que sí que lo hay. Mira, reconocer que existe, que es lo que te estoy haciendo yo ahora, ya es muy importante. Que existe el que la deformación La histórica. deformación histórica. Bueno, yo reconozco que existe la deformación histórica, pero creo que hay Enhorabuena, gente. de los pocos que me he Hay encontrado. gente luchando contra ella. De los pocos que me he encontrado, porque hay gente en las redes pontificando, diciendo, esto fue así porque lo dice no sé quién. Bueno, yo creo que la verdad, en el libro no las sé verdades cuántos. absolutas no existen en la historia. No. Y creo que si tienes una metodología que pretenda ser rigurosa o científica, creo que tienes que tener en cuenta que la ciencia avanza refutándose a sí misma. O sea, yo creo que por ahí ya. Y hay Claro. muchas teorías históricas que que se han creído válidas durante mucho tiempo, y luego ha llegado gente, sobre todo por arqueología, y dice, no, es que Claro. todo esto era mentira y tenemos que Claro. ir a. Pero bueno, pero ese es el Pero proceso ¿qué histórico. posibilidades hay de desmentir relatos de hace 2000 años? Muy pocas. De hace 1000 años, muy pocas. Es que los anales de hace 1000 años también son propagandísticos. Es que los está haciendo el rey propio, que Siempre, está a ver, escribiendo sus anales, Yo, por ¿me ejemplo, entiendes? yo no soy medievalista, pero yo cuando leo las crónicas medievales, por ejemplo, y hay como de las dos partes, porque se han Si siguen hay fuentes existiendo. musulmanas, sí, sí, Claro, no. pero cuando hay, por ejemplo, tú las contrastas y hay yo veo ahí un nexo de verdad en el sentido de que hay cosas que, por ejemplo, se afirman en ambas. Sí, hay que existió otras- una batalla. Ya no, está. hay más cuestiones. No, las batallas las suelen ganar los dos. Sí, ¿eh? bueno, sí, pero hay más cuestiones que te permiten, si luego consigues documentación arqueológica nueva, yo creo que se puede ir avanzando poco a poco Se y puede avanzar, rectificando errores. aproximarse a los hechos. Eso es que la historia para mí es una aproximación a los hechos. Porque la historia objetiva Bien, en el sentido pero yo he de empezado diciéndote, una verdad no existe. Porque pero yo he depende de empezado dónde estés, diciéndote, lo ves de una manera u otra. te lo repito, por si te ha olvidado, que la historia es un relato y los hechos son otra cosa. ¿De acuerdo? Pero la historia es la Entonces, aproximación a esos hechos también. no, debería de ser, y hay que luchar porque sea la Por aproximación a los supuesto. hechos. Yo pero concibo la reconoce- historia así. Reconoce que los hechos a los antiguos ya va a ser muy difícil desentrañarlos al 100%. Y los modernos, al paso que vamos, tampoco. Pero tampoco, amigo, hay biografías de Franco, que es el que está de moda ahora, ¿no? Salen muchas. Pero es que dicen lo contrario, una de la otra. ¿Sabes? Bueno, ya, o sea, pero- tú lees a Stanley Payne y lees a uno que acaba de aconsejar en A el mí periódico. Stanley Payne, por ejemplo, me gusta mucho. Bueno, pues en el periódico de Aragón salió el otro día el presidente, que es Pedro Sánchez, diciendo. Pero "Hay Pedro Sánchez que no es historiador. No, pero espera. Salió diciendo, hay que leer la biografía de Sánchez, perdón, la biografía de Franco que ha hecho Julián Casanova. Es de obligada lectura. Eso son palabras de Pedro Sánchez en el periódico de Aragón. Pobre Julián Casanova. Que ya Le, solo por le eso. acaba de hacer la cama. A Julián Casanova le acaba de hacer la cama. Bien. Pero claro, ¿por qué no dice hay que leer la biografía de Stanley Payne? Y dice la de ¿te das Bueno, pero cuenta? como la de él, como la de mucha más gente. Yo, por ejemplo, soy una persona muy crítica con Franco, muchísimo. Y yo considero que tampoco hay que hacer propaganda de lo contrario por el simple hecho de hacer propaganda. Y luego, aparte, Pero el se está debate. haciendo, pero se está sí, haciendo, se está porque es que haciendo. son Y luego, contrapuestas. el debate, precisamente, sería contraponer esas opiniones y que la gente pueda acceder a esas visiones. Eso sería y que la cada historia uno. séptica, amigo. Pero te estoy diciendo que la historia siempre se ha usado para pastorear a la gente. Y se sigue usando. Sí. ¿Por qué te está diciendo alguien que aconseja este libro y no Pero es que el otro? que manda. presidente del gobierno, nada el que, menos. el que paga Están pastoreando a la dicta. gente. Y en la universidad también pasa.
en la universidad hay determinadas cosas que son proscritas. Acabas de decir que le han pagado por decir eso a Casanova, que es el que paga dicta. Igual no, igual resulta que no. Algún favor igual le han El que hecho. paga en la historia suele dictar. Pero le acaba de aconsejar el presidente del gobierno que leamos. No, esa yo no he dicho que a biografía. Casanova le paguen. Yo digo que a lo mejor él lo puede hacer porque quiere, pero, Claro. pero normalmente el que paga dicta. Yo creo que es la realidad, y en la universidad, a la hora de colocarte, a la hora de estar en determinados sitios, si sigues una línea, pues La universidad actual sí tiene mucho de nepotismo y de endogamia. y de yo que cosas estoy de dentro esas. la veo así, y cada vez lo veo más, pero yo creo que lo que hay que intentar, o los historiadores lo que tenemos que hacer, es intentar luchar contra eso. Y que es una lucha eterna Claro, contra el poder, claro, pero claro. creo que es nuestro deber. Y te morirás y verás como el resto de los historiadores no lo han hecho como a ti te hubiera gustado y te están llevando la contraria cuando tú dices, yo he investigado y este tío sigue diciendo lo otro. ¿Por qué lo dice? Pues porque, vamos, no puede haber tanto criterio sobre un mismo hecho. Y son hechos actuales, contemporáneos. Figúrate el de hace 2000 años, que ha quedado escrito allí en los escritos Bueno, del Senado. Isaac Moreno, muy optimista con todo. No, escucha, por sus hechos los conoceréis. Eso es así. Tú cuando ves las maravillas que eran capaces de hacer aquella civilización, los acueductos, las carreteras, la tecnología que tenían, no pueden ser una mala gente. Esos no han ido a latigazos por el mundo. Esa gente tenía que contar con el favor del pueblo y con la colaboración del pueblo. Porque si tú no haces eso, Depende nunca. de dónde, si fueron a batigazos. Pero eso no empaña. Pero a continuación contaban con el favor de las gentes. Pero vamos si no, a tú ver. no haces eso. Ya, no pero. haces. O control. Pero yo lo que quiero decir es que tampoco quiero una leyenda. No, es que el Imperio Romano iba y cultivaba. No, con la no, cultura. leyenda rosa no. El Imperio Romano iba y, vamos, arrasaba con lo que fuera. Lo que sea. Pero Pero leyenda rosa no te estoy El hablando. resultado final es ese que estás diciendo tú. Pero en el Imperio Romano, incluso no con la moralidad actual, porque eso es un anacronismo, pero incluso en esa época, cuando tenía que arrasar con un enemigo, pues lo hacía. Es decir, Sí, sí. La idea de blanquear con mentalidades actuales. No, eso no lo estoy haciendo. No digo tú, pero digo que eso a veces con muchos imperios pasa. Pero Yo con el coincidimos. español, por ejemplo, me da mucha rabia el tema del descubrimiento. Fue una conquista, no fue un descubrimiento. Mira, fue un descubrimiento, fue una conquista, fue un encuentro de civilizaciones, fueron muchas cosas en una. Sí, claro. Y obviamente se hicieron cosas que incluso la propia corona rectificó porque eran terroríficas. Y en las guerras, pues muere gente, pero Cosa eso que no hizo- empaña. Cosa que no hicieron otras coronas. Claro, pero Claro, eso no empaña el resultado final de la labor de los españoles allí. Pero, claro, pensar que todo era fantástico y todos eran amigos, eso es mentir. O sea, No, eso no, tampoco claro. me gusta. A veces no digo no que avanzaron. tú lo hagas, pero hay gente que a veces con lo del Imperio Español le da una vuelta de tuerca que es Ya. contraproducente. Pero a besos no avanzaron, pero fue un imperio Nadie avanza a pero besos fue en- un imperio generador. Eso es todo, si no hay más. Entonces, vamos a volver a Roma. Si las carreteras no eran como nos decían, los acueductos no eran como nos decían, los puentes tampoco eran como nos decían. Y resulta que la leyenda sobre estos emperadores a los que les decretaron la damnatio memoria tampoco va a ser como nos decían, porque está escrita la memoria por el que tuvo la victoria. A ver, hay Fueron menos las mafias conservación de senatoriales. fuentes de lo antiguo ¿qué era que cierto? ahora. Entonces, ¿qué era cierto en Roma si todo esto que te he dicho no era cierto? Habrá que poner un poco en cuarentena esa cultura y reconocer que sabemos poco. Yo no estoy diciendo que sea todo falso. Pero hay muchas cosas reconocer que- que sabemos poco. Y vamos a los hechos, porque por los hechos los conoceréis. Sí, Y pero ahí hay muchas está, la cosas que sí arqueología. sabemos. Por la arqueología, el idioma, los escritos que han quedado. Es decir, muchas Claro. cosas que han quedado y que demuestran la grandeza. Sí, pero hay bueno, mucho desconocimiento, estoy de acuerdo ese contigo. desconocimiento solo se puede avanzar por la arqueología y por la investigación física de las estructuras, de las obras de ingeniería que nos dejaron. Mira lo que eran capaces de hacer. Hay Luego muchas tenían cosas que esta nos han quedado técnica. a nivel de monedas, de objetos de época. Hay cosas Sí, que pero también eso hablan. los desentraña en unos aspectos. Pero el conocimiento técnico, si no estudias No, las es obras, imposible, no lo sabes. Ese es es el imposible. asunto. No sé si estoy de Y acuerdo. pues todo eso está por hacer. Está por hacer. Porque yo me he dado cuenta cuando empecé con eso estaba en pelotas. Bueno, pues estaba- tienes mucho trabajo en tu canal ahora mismo. No, yo ya estoy amortizado, yo estoy acabado. O sea, yo estoy jubilado. Yo me dedico a la farándula, a viajar y a hacer vídeos y a enseñárselos a la gente. ¿Me entiendes? Yo estoy amortizado. Ahí vienen otras hordas de historiadores nuevos que además precisamente que han estudiado en la Universidad que vivían de la lluvia. Pues chicos, si ya vienes con esas premisas, tú vas a avanzar en la ciencia histórica, por llamarla la disciplina histórica, mejor dicho, Sí, más bien. vas a avanzar una mierda, ¿me entiendes? Es que es un desastre. Ahí estoy de acuerdo también. Es bastante desastre. No te voy a decir yo que no. Claro, claro. Pues habrá que decirlo, ¿no? No, está bien que lo digas, está bien. No te voy a censurar yo, precisamente. Bueno, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Me lo he pasado muy bien. Con nuestras Creo que ha habido un discusiones, exceso de vehemencia. nuestras discusiones sobre imperios. Sí.
Ha habido un exceso de vehemencia por ambos lados, pero a mí me gusta un poco esto, ¿sabes? Prefiero la gente. Como tú también eres muy vehemente. Lo has Sí, sido lo en toda soy. tu vida, porque Lo soy, conozco lo soy. un poco tu Lo soy, trayectoria y lo lo has soy. sido. Yo creo que son la gente que pueden cambiar. Tú eres joven, tú eres muy joven, tú puedes cambiar todavía muchas cosas, sí. Los paniaguaos, esto que no. Eso no cambia nada. Eso no cambia nada. Así que me alegro que haya gente. Bueno, pues un placer haberte visto de nuevo. Igualmente. Así como y espero en un futuro poder hacer alguna cosa más juntos. Bueno, y se lo vale. podemos decir a Garín, además, que él hoy quería venir. Pero tenía un libro que presentar, Que efectivamente. espero que le vaya muy bien, porque a mí el Renacimiento es un periodo que me interesa mucho también. Muy bien.